Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál ve o cuál es la diferencia de este equipo a cómo lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, perdón, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, puedan alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o sí entrenó? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo hiciste el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día de hoy? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces a... Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas? Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Por estar a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo.
María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria tercera importante, pero ese desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección. Te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido para María Sánchez todo este desarrollo y sobre todo pionera, que es figura hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad creo que para mí es muy importante el poder ser parte de ese crecimiento, de poner ejemplos a jugadoras que ellas también pueden lograr cosas mejores que yo, y bueno, creo que es parte importante del crecimiento de la selección. Emocionada con el día de mañana. Sí, muy emocionada, muy feliz de poder estar aquí, de poder jugar enfrente de la gente de Mérida, y bueno, esperemos que salgamos con la victoria. Y el apoyo de la afición ha estado bárbara, ¿no? Estos últimos partidos en Morelos, en Toluca, ahora acá, se quedan ustedes horas, ¿no? Después de su primera clasificación al Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo tuvo un bajón bastante fuerte, bajón de rendimiento, donde sufrieron un poco en la clasificatoria para la Copa Oro W, clasificaron igual, pero les fue terrible en la Copa Oro. Entonces, seguramente tuviste la oportunidad de ver la goleada contra Colombia, por ejemplo, y bueno, todos los demás resultados que no fueron buenos, contra Brasil y también contra Puerto Rico, era el otro equipo. Puerto Rico, sí, a veces me enredo con Dominicana, pero sí creo que era Puerto Rico. Entonces, a partir de ahí se empezó, digamos, a tropezar un poco el proceso que venía con el entrenador mexicano, Ignacio Nacho Quintana, que fue el que clasificó el equipo al Mundial. Y después de la Copa Oro se tuvieron unos amistosos contra Venezuela, se perdieron los dos, y en julio se tuvieron 2 amistosos frente a Nicaragua, perdieron uno y empataron el otro sin goles. Eso pues fue la debacle ya final del proceso, aparte que era un proceso que estaba un poco golpeado también emocionalmente. Creo que las jugadoras un poco tuvieron situaciones como de molestia y de dimes y diretes con el entrenador, entonces creo que se perdió un poco toda la conexión, el respeto y todo lo demás. Y bueno, Nacho se fue. Dicen que fue un mutuo acuerdo, pero realmente, o sea, fue más como la federación que se sentó a conversar con él para ver cómo estaban dándose las cosas, y coincidieron en que el proceso no iba para un buen puerto. Entonces, nada, eso terminó así. La selección estuvo unos meses, porque fue julio, agosto, septiembre, octubre, creo fue ahorita en octubre que se presentó a Toña Is, la nueva entrenadora española. Toña Is, no sé si lo tengas presentes, probablemente ya lo has estudiado, pero si no, igual te lo comento. Pues Toña Is fue la que ganó el primer mundial femenino con las categorías españolas, con sub-17 exactamente. Ese primer título para la Federación Española en la rama femenina, que después, bueno, vinieron muchos éxitos más, así que trabajó esa base de jugadoras de las que más se destaca, pues Alma Parayuelo, por ejemplo. Entonces, Toña después dirigió en México, en Pachuca, tuvo como un tema personal y se regresó para España, había estado sin dirigir. Y bueno, fue parte de las que estuvieron en el proceso de elección y terminó quedando por encima de otro entrenador que también era se me fue el apellido en este momento, Fran García, creo que era Fran García, que estaba dirigiendo el Houston Dash en la NWSL, y dirigió el Celtic también femenino en algún momento, de Escocia. Había un entrenador brasileño también que estaba en la palestra, y al final se decantaron por Toña Is. Desde que llegó Toña Is, ha mostrado mucho, aparte de su experiencia que tiene, por supuesto, mucho carácter, mucha disciplina les ha exigido a las jugadoras, mucha puntualidad. Creo que parte de lo que necesitaba también esta selección era seguir dando pasos hacia adelante en busca del profesionalismo. Y creo que Toña ha venido pues a poner eso, no solamente por su parte y su experiencia futbolística, sino también en el tema de la actitud, de la disciplina y todo esto. Entonces,
Se han visto cosas muy buenas, las jugadoras están muy ilusionadas con este nuevo proceso, respetan mucho a la entrenadora. Y los primeros partidos de Toña Is en el banquillo han sido 3 amistosos frente a Costa Rica, 2 el mes pasado en la fecha FIFA anterior y 1 ya previo entonces a este partido contra México. 3 victorias de manera consecutiva. Panamá ya le había ganado a Costa Rica antes, pero no tantas veces. De hecho, el mano a mano lo había ganado Costa Rica en su mayoría. Panamá sí le había ganado, el más reciente había sido un amistoso en la era Nacho Quintana, pero nunca le había ganado 3 partidos de manera consecutiva. Entonces eso es importante, pero sobre todo la selección ha tenido un cambio en cuanto a la parte táctica y el equipo venía jugando con Nacho Quintana en línea de 5. Inició jugando línea de 4, luego a partir del premundial empezó a jugar línea de 5 en el partido contra Canadá, que perdieron por la mínima diferencia 1-0. Y después de ahí como que se mantuvo la línea de 5 por mucho tiempo. En los últimos partidos del año intentó nuevamente volver a la línea de 4, pero el equipo ya pues no respondía ni con la una ni con la otra. Con Toña están jugando 4-3-3. Y más que todo, lo que hemos visto hasta el momento, no hemos visto mucho entrenamiento ni nada, pero lo que han hablado las jugadoras y lo que hemos visto en los partidos últimos, es un equipo que ha buscado evitar mucho el juego directo, el pelotazo, para decirlo más coloquialmente, y está tratando de apostar mucho más por la tenencia de balón, por el juego en construcción colectiva, salir desde atrás, y bueno, eventualmente utilizar también el juego directo cuando es necesario, pero como que solamente cuando es necesario. Eso lo señaló la entrenadora en la última entrevista post partido. Ese partido no se vio porque no se transmitió allá en México, el de Costa Rica-Panamá, el que se jugó en Cancún. Pero pues más o menos el reporte que me dieron fue así como que el equipo tuvo un poco más de ocasiones frente a Costa Rica, un partido muy físico, de mucho choque, de mucha falta. Y Panamá tiene en su portería a Janet Bailey, una jugadora que ha sido clave desde el 2018 para acá, cuando empezó a jugar con la selección. Bueno, la selección estuvo parada por mucho tiempo, en 2017 se reanudó y entonces en ese premundial del 2018 Janet Bailey empezó a ser figura teniendo 17 años solamente. Fue guante de oro en ese premundial, jugó en Paraguay en su momento, incluso jugó en el Atlético Nacional con Colombia un torneo, estuvo en Costa Rica y bueno, después de la pandemia regresó a Panamá, no ha vuelto a salir al extranjero, lo cual es algo que venimos siempre diciendo que necesitamos que vuelva a salir porque acá pues definitivamente que no va a crecer más. Hace mucho rato llegó a su techo y cae un poco en esa zona de confort. Entonces está esperando que Janet Bailey pueda regresar al extranjero para el próximo año. Pero es una portera que da mucha seguridad, que justamente por estar jugando en la liga local, en algunos partidos con la selección estuvo teniendo unos errores que no estábamos acostumbrados a verle. Pero en términos generales es una portera bastante segura, que va bien con los pies también. Y que ha sido parte muy importante de este proceso. Y bueno, básicamente eso es lo que te puedo decir un poco de la selección. México es favorito, por supuesto, pero bueno, esperamos que se puedan seguir afianzando los conceptos que quiere implementar este cuerpo técnico en este partido donde va a tener un rival más competitivo de lo que pueda haber sido Costa Rica en estos últimos 3 partidos. Y bueno, importante también destacar que en los partidos anteriores frente a Costa Rica, la convocatoria fue una base de jugadoras locales, solamente algunas legionarias que estaban ya fuera de actividad con sus clubes, como el caso de Wendy Natis, que está en Brasil, que jugó en el América de Cali, Catherine Castillo, que venía de jugar Libertadores con el Deportivo Cali, de ser campeona de la liga, Marta Cox, que juega en México, que es la principal referente de la selección de Panamá, la 10, juega en Cholos, femenil, y otras jugadoras, una que juega en Nicaragua, que no repitió para esta convocatoria, y otra legionaria más que no se me escapa en este momento, pero bueno, eran 5 solamente del llamado anterior. Y para esta ocasión llamó Toña Is por primera vez a otras legionarias que no había tenido hasta el momento. El caso de algunas, por ejemplo, las más destacadas, Karina Baltrip Reyes, que juega en la Lazio de Italia. Ella estuvo en Serie B, logró el ascenso a Serie A con el equipo y está jugando ya titular. Aldrid Quintero, que está en el Al Hilal de Arabia Saudita, venía a jugar en la Liga de Francia con el Fleury, también estuvo en España, en Primera División.
llamó también a una defensora que estuvo fuera varios meses por lesión, Rosario Vargas, que juega en España, pero está con el filial del Madrid CFF. Y bueno, esas fueron como las jugadoras que más llamó la atención que llamó para esta vez y que no había llamado anteriormente, que son jugadoras que habitualmente son llamadas con la selección, pero que Toña quería ver un poco más de las jugadoras locales. Hay otras legionarias que todavía no ha llamado y que se espera ver si en las próximas fechas, en el 2025, empieza a llamarlas para verlas. También algunas que están en Estados Unidos, en universidad. El caso de las dos que marcaron en el partido pasado, Sherlyn King, tiene 18 años, es muy buena jugadora, recién se fue este año para Jones College, ahí está en la universidad, y Ana Quintero, la que marcó el otro tanto, tiene 20 años. Ana Quintero es una delantera que corre todo el partido, tiene un físico tremendo, tiene 20 pulmones, ejerce mucha presión y bueno, también está bastante joven, así que tiene mucho margen de crecimiento. Ella está en la Universidad de Texas El Paso. Después de su primera clasificación al Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo tuvo un bajón bastante fuerte, bajón de rendimiento, donde sufrieron un poco en la clasificatoria para la Copa Oro W, clasificaron igual, pero les fue terrible en la Copa Oro. Entonces, seguramente tuviste la oportunidad de ver la goleada contra Colombia, por ejemplo, y bueno, todos los demás resultados que no fueron buenos, contra Brasil y también contra Puerto Rico. Hola, saludos desde México con la información previa al partido de este martes entre la selección mexicana femenil y su similar de Panamá, un último partido de preparación por parte del equipo de Pedro López, un año muy movido para la selección mexicana luego del fracaso que fue no ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos, y en esta nueva era al mando del técnico español que busca renovar, busca tener nuevos nombres de cara al futuro y ha hecho un buen trabajo en este 2024, insisto, en este nuevo andar del equipo femenil en busca de reivindicación y obviamente con miras al 2027, la próxima Copa del Mundo. El partido contra Panamá, el último del año, ya decíamos, fecha FIFA, con un sabor importante, un sabor dulce después de lo que se vio en el juego contra Costa Rica, un equipo potente que sigue mostrando esa verticalidad que ha tenido en los últimos partidos y sobre todo con las incorporaciones de nombres nuevos que no habían estado, con la base de Rayadas que acaban de ser bicampeonas del fútbol mexicano y que han hecho un trabajo fantástico en la Liga MX femenil. ¿Qué se espera para este martes en el Carlos Iturralde de Mérida ante Panamá? Algunos cambios en el once inicial. Hablamos con gente al interior de la selección mexicana, nos cuentan que una de las dudas es en la portería. No va a estar Blanca Félix porque ya jugó el partido pasado. Todavía no se decide si va a estar Celeste Espino o Stephanie Barreras, que una jugadora de mucha experiencia y que ya ha tenido muchas oportunidades en la portería nacional. Línea de 4 en el fondo con Ana Mendoza, la jugadora de Pumas, y Karina Rodríguez, la de América. Ana Mendoza, una de las grandes joyas que tiene el fútbol mexicano, tiene apenas 20 años, ya estuvo en el último Mundial Sub-20 y con un futuro impresionante. Es una de las mejores centrales que tiene este país y de a poco se puede hacer un lugar en la selección absoluta. Repiten las laterales, Karen Luna y Nicky Hernández por los costados. Alexia Delgado va a tener minutos desde el arranque, cosa que no tuvo ante Costa Rica. La futbolista de Tigres va a estar al lado de Rebeca Bernal jugando en el medio campo. Scarlett Camberos y Montse Saldívar por los extremos y adelante Mayra Delgadillo y Katy Martínez. Es el 11 que tiene planeado Pedro López para este martes, el último partido de preparación de la selección mexicana femenil, e insisto, el 2025 de mucha más actividad para una selección y para un país que le urge volver a una Copa del Mundo en la rama femenil. Saludos desde México, abrazo. Hola, saludos desde México con la información previa al partido de este martes entre la selección mexicana femenil y su similar de Panamá, un último partido de preparación por parte del equipo de Pedro López. Un año muy movido para la selección mexicana luego del fracaso que fue no ir al Mundial y a los Juegos Olímpicos, y en esta nueva era al mando del técnico español que busca renovar, busca tener nuevos nombres de cara al futuro y ha hecho un buen trabajo en este 2024, insisto, en este nuevo andar del equipo femenil en busca de reivindicación y obviamente con miras al 2027, la próxima Copa del Mundo. El partido contra Panamá, el último del año, ya decíamos, fecha FIFA, con
un sabor importante, un sabor dulce después de lo que se vio en el juego contra Costa Rica, un equipo potente que sigue mostrando esa verticalidad que ha tenido en los últimos partidos y sobre todo con las incorporaciones de nombres nuevos que no habían estado, con la base de Rayadas que acaban de ser bicampeonas del fútbol mexicano y que han hecho un trabajo fantástico en la Liga MX femenil. ¿Qué se espera para este martes en el Carlos Iturralde de Mérida ante Panamá? Algunos cambios en el once inicial. Hablamos con gente al interior de la selección mexicana, nos cuentan que una de las dudas es en la portería. No va a estar Blanca Félix porque ya jugó el partido pasado. Todavía no se decide si va a estar Celeste Espino o Stephanie Barreras, que una jugadora de mucha experiencia y que ya ha tenido muchas oportunidades en la portería nacional. Línea de 4 en el fondo con Ana Mendoza, la jugadora de Pumas, y Karina Rodríguez, la de América. Ana Mendoza, una de las grandes joyas que tiene el fútbol mexicano, tiene apenas 20 años, ya estuvo en el último Mundial Sub-20 y con un futuro impresionante. Es una de las mejores centrales que tiene este país y de a poco se puede hacer un lugar en la selección absoluta. Repiten las laterales, Karen Luna y Nicky Hernández por los costados. Alexia Delgado va a tener minutos desde el arranque, cosa que no tuvo ante Costa Rica. La futbolista de Tigres va a estar al lado de Rebeca Bernal jugando en el medio campo. Scarlett Camberos y Montse Saldívar por los extremos y adelante Mayra Delgadillo y Katy Martínez. Es el 11 que tiene planeado Pedro López para este martes, el último partido de preparación. Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál es la diferencia de este equipo a como lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, pueden alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o si entrenó? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se ha jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo hiciste el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces a... Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas? Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Cuando está la tierra yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República
pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo. María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria tercera importante, pero este desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección. Te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido para María Sánchez todo este desarrollo y sobre todo pionera, que es figura hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad creo que para mí es muy importante el poder ser parte de ese crecimiento, de poner ejemplos a jugadoras que ellas también pueden lograr cosas mejores que yo y bueno, creo que es parte importante del crecimiento de la selección. ¿Emocionada por el día de mañana? Sí, muy emocionada, muy feliz de poder estar aquí, de poder jugar enfrente de la gente de Mérida y bueno, esperemos que salgamos con la victoria. Y el apoyo de la afición ha estado bárbara, ¿no? Estos últimos partidos en Morelos, en Toluca, ahora acá, se quedan ustedes horas dando autógrafos. ¿Cómo han sentido esta afición? Sí, la verdad que muy feliz. Como lo he dicho, he estado en selección muchísimos años y me alegra muchísimo ver que toda la afición está ahí para apoyarnos en las buenas, en las malas. Así que muy emocionada de poder estar aquí otra vez representando a México mañana. Tuviste jugadoras a las que admirabas cuando eras niña, hoy eres una que admiran muchas niñas. ¿Qué le dices a esas niñas que van a venir a ver mañana? Pues que sigan luchando por su sueño, que espero pueda ser ese ejemplo para ellas y que algún día ellas estén en mi posición. Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál ve o cuál es la diferencia de este equipo a cómo lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorar lo del día anterior. El tema de la portería, perdón, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, puedan alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o sí entrenó? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho.
¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo siente el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día de hoy? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces a... Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas? Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Por estar a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo. María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria debe ser importante, pero ese desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección. Te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido para María Sánchez todo este desarrollo y sobre todo pionera, que es figura hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad creo que para mí es muy importante el poder ser parte de ese crecimiento, de poner ejemplos a jugadoras que ellas también pueden lograr cosas mejores que yo y bueno, creo que es parte importante del crecimiento de la selección. ¿Emocionada por el día de mañana? Sí, muy emocionada, muy feliz de poder estar aquí, de poder jugar enfrente de la gente de Mérida y bueno, esperemos que salgamos con la victoria. Y el apoyo de la afición ha estado bárbara, ¿no? Estos últimos partidos en Morelos, en Toluca, ahora acá, se quedan ustedes horas dando autógrafos. ¿Cómo han sentido esta afición?
Sí, la verdad que muy feliz. Como lo he dicho, he estado en selección muchísimos años y me alegra muchísimo ver que toda la afición está ahí para apoyarnos en las buenas, en las malas. Así que muy emocionada de poder estar aquí otra vez representando a México mañana. Tuviste jugadoras a las que admirabas cuando eras niña, hoy eres una que admiran muchas niñas. ¿Qué le dices a esas niñas que van a venir a ver mañana? Pues que sigan luchando por su sueño, que espero pueda ser ese ejemplo para ellas y que algún día ellas estén en mi posición. Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y, oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál ve o cuál es la diferencia de este equipo a cómo lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorar lo del día anterior. El tema de la portería, perdón, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, puedan alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o si entrenó? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se ha jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento. Después de su primera clasificación al Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo tuvo un bajón bastante fuerte, bajón de rendimiento, donde sufrieron un poco en la clasificatoria para la Copa Oro W, clasificaron igual, pero les fue terrible en la Copa Oro. Seguramente tuviste la oportunidad de ver la goleada contra Colombia, por ejemplo, y bueno, todos los demás resultados que no fueron buenos, contra Brasil y también contra Puerto Rico, era el otro equipo, Puerto Rico, sí, a veces me enredo con Dominicana, pero sí creo que era Puerto Rico. Entonces, a partir de ahí se empezó, digamos, a tropezar un poco el proceso que venía con el entrenador mexicano, Ignacio Nacho Quintana, que fue el que clasificó el equipo al Mundial. Y después de la Copa Oro se tuvieron unos amistosos contra Venezuela, se perdieron los dos. Y en julio se tuvieron 2 amistosos frente a Nicaragua. Perdieron uno y empataron el otro sin goles. Eso pues fue la debacle ya final del proceso, aparte que era un proceso que estaba un poco golpeado también emocionalmente. Creo que las jugadoras un poco tuvieron situaciones como de molestia y de dimes y diretes con el entrenador, entonces creo que se perdió un poco toda la conexión, el respeto y todo lo demás. Y bueno, Nacho se fue. Dicen que fue un mutuo acuerdo, pero realmente, o sea, fue más como la federación que se sentó a conversar con él para ver cómo estaban dándose las cosas y coincidieron en que el proceso no iba para un buen puerto. Entonces, nada, eso terminó así. La selección estuvo unos meses, porque fue julio, agosto, septiembre, octubre, creo que fue ahorita en octubre que se presentó a Toña Is, la nueva entrenadora española. Toña Is, no sé si lo tengas presentes, probablemente ya lo has estudiado, pero si no, igual te lo comento, pues Toña Is fue la que ganó el primer mundial femenino con las categorías españolas, con sub-17 exactamente, ese primer título para la Federación Española en la rama femenina, que después, bueno, vinieron muchos éxitos más, así que trabajó esa base de jugadoras de las que más se destaca, pues Alma Parayuelo, por ejemplo. Entonces, Toña después dirigió en México, en Pachuca, tuvo como un tema personal y se regresó para España, había estado sin dirigir. Y bueno, fue parte de las que estuvieron en el proceso de elección y terminó quedando por encima de otro entrenador que también era que me fue el apellido en este momento, Fran García, creo que era Fran García, que estaba dirigiendo el Houston Dash en la NWSL. Y
dirigió el Celtic también femenino en algún momento, de Escocia. Había un entrenador brasileño también que estaba en la palestra y al final se decantaron por Toña Is. Desde que llegó Toña Is, ha mostrado mucho, aparte de su experiencia que tiene, por supuesto, mucho carácter, mucha disciplina les ha exigido a las jugadoras, mucha puntualidad. Creo que parte de lo que necesitaba también esta selección era seguir dando pasos hacia adelante en busca del profesionalismo. Y creo que Toña ha venido pues a poner eso, no solamente por su parte y su experiencia futbolística, sino también en el tema de la actitud, de la disciplina y todo esto. Entonces, se han visto cosas muy buenas, las jugadoras están muy ilusionadas con este nuevo proceso, respetan mucho a la entrenadora. Y los primeros partidos de Toña Is en el banquillo han sido 3 amistosos frente a Costa Rica, 2 el mes pasado en la fecha FIFA anterior y 1 ya previo entonces a este partido contra México. 3 victorias de manera consecutiva. Panamá ya le había ganado a Costa Rica antes, pero no tantas veces. De hecho, el mano a mano lo había ganado Costa Rica en su mayoría. Panamá sí le había ganado, el más reciente había sido un amistoso en la era Nacho Quintana, pero nunca le había ganado 3 partidos de manera consecutiva. Entonces eso es importante, pero sobre todo la selección ha tenido un cambio en cuanto a la parte táctica y el equipo venía jugando con Nacho Quintana en línea de 5. Inició jugando línea de 4, luego a partir del premundial empezó a jugar línea de 5 en el partido contra Canadá, que perdieron por la mínima diferencia 1-0. Y después de ahí como que se mantuvo la línea de 5 por mucho tiempo. En los últimos partidos del año intentó nuevamente volver a la línea de 4, pero el equipo ya pues no respondía ni con la una ni con la otra. Con Toña están jugando 4-3-3. Y más que todo, lo que hemos visto hasta el momento, no hemos visto mucho entrenamiento ni nada, pero lo que han hablado las jugadoras y lo que hemos visto en los partidos últimos, es un equipo que ha buscado evitar mucho el juego directo, el pelotazo, para decirlo más coloquialmente, y está tratando de apostar mucho más por la tenencia de balón, por el juego en construcción colectiva, salir desde atrás, y bueno, eventualmente utilizar también el juego directo cuando es necesario, pero como que solamente cuando es necesario. Eso lo señaló la entrenadora en la última entrevista post partido. Ese partido no se vio porque no se transmitió allá en México, el de Costa Rica-Panamá, el que se jugó en Cancún. Pero pues más o menos el reporte que me dieron fue así como que el equipo tuvo un poco más de ocasiones frente a Costa Rica, un partido muy físico, de mucho choque, de mucha falta. Y Panamá tiene en su portería a Janet Bailey, una jugadora que ha sido clave desde el 2018 para acá, cuando empezó a jugar con la selección. Bueno, la selección estuvo parada por mucho tiempo, en 2017 se reanudó y entonces en ese premundial del 2018 Janet Bailey empezó a ser figura teniendo 17 años solamente. Fue guante de oro en ese premundial, jugó en Paraguay en su momento, incluso jugó en el Atlético Nacional con Colombia un torneo, estuvo en Costa Rica y bueno, después de la pandemia regresó a Panamá, no ha vuelto a salir al extranjero, lo cual es algo que venimos siempre diciendo que necesitamos que vuelva a salir porque acá pues definitivamente que no va a crecer más. Hace mucho rato llegó a su techo y cae un poco en esa zona de confort. Entonces está esperando que Janet Bailey pueda regresar al extranjero para el próximo año. Pero es una portera que da mucha seguridad, que justamente por estar jugando en la liga local, en algunos partidos con la selección estuvo teniendo unos errores que no estábamos acostumbrados a verle. Pero en términos generales es una portera bastante segura, que va bien con los pies también. Y que ha sido parte muy importante de este proceso. Y bueno, básicamente eso es lo que te puedo decir un poco de la selección. México es favorito, por supuesto, pero bueno, esperamos que se puedan seguir afianzando los conceptos que quiere implementar este cuerpo técnico en este partido donde va a tener un rival más competitivo de lo que pueda haber sido Costa Rica en estos últimos 3 partidos. Y bueno, importante también destacar que en los partidos anteriores frente a Costa Rica, la convocatoria fue una base de jugadoras locales, solamente algunas legionarias que estaban ya fuera de actividad con sus clubes, como el caso de Wendy Natis, que está en Brasil, que jugó en el América de Cali, Catherine Castillo, que venía de jugar Libertadores con el Deportivo Cali, de ser campeona de la liga, Marta Cox, que juega en México, que es la principal referente de la selección de Panamá, la 10, juega en Cholos, femenil, y otras jugadoras, una que juega en
Nicaragua, que no repitió para esta convocatoria, y otra legionaria más que no se me escapa en este momento, pero bueno, eran 5 solamente del llamado anterior. Y para esta ocasión llamó Toña Is por primera vez a otras legionarias que no había tenido hasta el momento. El caso de algunas, por ejemplo, las más destacadas, Karina Baltrip Reyes, que juega en la Lazio de Italia. Ella estuvo en Serie B, logró el ascenso a Serie A con el equipo y está jugando ya titular. Aldrit Quintero, que está en el Al Hilal de Arabia Saudita, venía a jugar en la Liga de Francia con el Fleury, también estuvo en España, en Primera División. Llamó también a una defensora que estuvo fuera varios meses por lesión, Rosario Vargas, que juega en España, pero está con el filial del Madrid CFF. Y bueno, esas fueron como las jugadoras que más llamó la atención que llamó para esta vez y que no había llamado anteriormente, que son jugadoras que habitualmente son llamadas con la selección, pero que Toña quería ver un poco más de las jugadoras locales. Hay otras legionarias que todavía no ha llamado y que se espera ver si en las próximas fechas, en el 2025, empieza a llamarlas para verlas. También algunas que están en Estados Unidos, en universidad. El caso de las dos que marcaron en el partido pasado, Sherlyn King, tiene 18 años, es muy buena jugadora, recién se fue este año para Jones College, ahí está en la universidad, y Ana Quintero, la que
Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál ve o cuál es la diferencia de este equipo a como lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, perdón, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, pueden alzar la mano? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o siempre no? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo hiciste el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día de hoy? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas? Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Por estar a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo.
Bueno, y esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria tercera importante, pero este desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección. Te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido para María Sánchez todo este desarrollo y sobre todo pionera, que es figura hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad creo que para mí es muy importante el poder ser parte de ese crecimiento, de poner ejemplos a jugadoras que ellas también pueden lograr cosas mejores que yo, y bueno, creo que es parte importante del crecimiento de la selección. ¿Emocionada por el día de mañana? Sí, muy emocionada, muy feliz de poder estar aquí, de poder jugar enfrente de la gente de Mérida, y bueno, esperemos que salgamos con la victoria. Y el apoyo de la afición ha estado bárbara, ¿no? Estos últimos partidos en Morelos, en Toluca, ahora acá, se quedan ustedes horas dando autógrafos. ¿Cómo han sentido esta acción? Sí, la verdad que muy feliz. Como lo he dicho, he estado en selección muchísimos años y me alegra muchísimo ver que toda la afición está ahí para apoyarnos en las buenas, en las malas. Así que muy emocionada de poder estar aquí otra vez representando a México mañana. Tuviste jugadoras a las que admirabas cuando eras niña, hoy eres una que admiran muchas niñas. ¿Qué le dices a esas niñas que van a venir a ver mañana? Pues que sigan luchando por su sueño, que espero pueda ser ese ejemplo para ellas y que algún día ellas estén en mi posición. Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál es la diferencia de este equipo a cómo lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, puedan alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o siempre no? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo hiciste el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas?
Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Por estar a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 de selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo. María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria tercera importante, pero este desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil.
Después de su primera clasificación al Mundial en Australia y Nueva Zelanda 2023, el equipo tuvo un bajón bastante fuerte, bajón de rendimiento, donde sufrieron un poco en la clasificatoria para la Copa Oro W. Clasificaron igual, pero les fue terrible en la Copa Oro. Entonces, seguramente tuviste la oportunidad de ver la goleada contra Colombia, por ejemplo, y bueno, todos los demás resultados que no fueron buenos, contra Brasil y también contra Puerto Rico, era el otro equipo. Puerto Rico, sí, a veces me enredo con Dominicana, pero sí creo que era Puerto Rico. Entonces, a partir de ahí se empezó, digamos, a tropezar un poco el proceso que venía con el entrenador mexicano, Ignacio Nacho Quintana, que fue el que clasificó el equipo al Mundial. Y después de la Copa Oro se tuvieron unos amistosos contra Venezuela, se perdieron los dos. Y en julio se tuvieron 2 amistosos frente a Nicaragua. Perdieron uno y empataron el otro sin goles. Eso pues fue la debacle ya final del proceso. Aparte que era un proceso que estaba un poco golpeado también emocionalmente. Creo que las jugadoras un poco tuvieron situaciones como de molestia y de dimes y diretos con el entrenador. Entonces creo que se perdió un poco toda la conexión, el respeto y todo lo demás. Y bueno, Nacho se fue. Dicen que fue un mutuo acuerdo, pero realmente fue más como la federación que se sentó a conversar con él para ver cómo estaban dándose las cosas y coincidieron en que el proceso no iba para un buen puerto. Entonces, nada, eso terminó así. La selección estuvo unos meses, porque fue julio, septiembre, octubre, creo que fue ahorita en octubre que se presentó a Toña Is, la nueva entrenadora española. Toña Is, no sé si lo tengas presentes, probablemente ya lo has estudiado, pero si no, igual te lo comento, pues Toña Is fue la que ganó el primer mundial femenino con las categorías españolas, con sub-17 exactamente. Ese primer título para la Federación Española en la rama femenina, que después tuvieron muchos éxitos más, así que trabajó esa base de jugadoras de las que más se destaca pues Alma Parayuelo, por ejemplo. Entonces, Toña después dirigió en México, en Pachuca, tuvo un tema personal y se regresó para España, había estado sin dirigir. Y bueno, fue parte de las que estuvieron en el proceso de elección y terminó quedando por encima de otro entrenador que también era ¿cómo fue el apellido en este momento? Fran García, creo que era Fran García, que estaba dirigiendo el Houston Dash en la NWSL y dirigió el Celtic también femenino en el momento de Escocia. Había un entrenador brasileño también que estaba en la palestra y al final se decantaron por Toña Is. Desde que llegó Toña Is ha mostrado mucho, aparte de su experiencia que tiene por supuesto, mucho carácter, mucha disciplina, les ha exigido a las jugadoras, mucha puntualidad. Creo que parte de lo que necesitaba también esta selección era seguir dando pasos hacia adelante en busca del profesionalismo. Y creo que Toña ha venido pues a poner eso, no solamente por su parte y su experiencia futbolística, sino también en el tema de la actitud, de la disciplina y todo esto. Entonces, se han visto cosas muy buenas, las jugadoras están muy ilusionadas con este nuevo proceso, respetan mucho a la entrenadora. Y los primeros partidos de Toña Is en el banquillo, han sido 3 amistosos frente a Costa Rica, 2 el mes pasado en la fecha anterior y 1 ya previo entonces a este partido contra México. 3 victorias de manera consecutiva. Panamá ya le había ganado a Costa Rica antes, pero no tantas veces. De hecho, el mano a mano lo había ganado Costa Rica en su mayoría. Panamá sí le había ganado, más reciente había sido un amistoso en la era Nacho Quintana, pero nunca le había ganado 3 partidos en la consecutiva. Eso es importante, pero sobre todo la selección ha tenido un cambio en cuanto a la parte táctica y el equipo venía jugando con Nacho Quintana en línea de 5. Inició jugando línea de 4, luego a partir del premundial empezó a jugar línea de 5 en el partido contra Canadá, que perdieron por la mínima diferencia 1-0. Y después de ahí como que se mantuvo la línea de 5 por mucho tiempo. En los últimos partidos del año intentó nuevamente volver a la línea de 4, pero el equipo ya pues no respondía ni con la una ni con la otra. Con Toña están jugando 4-3-3 y más que todo lo que
hemos visto hasta el momento, no hemos visto mucho entrenamiento ni nada, pero lo que han hablado las jugadoras y lo que hemos visto en los partidos últimos, es un equipo que ha buscado evitar mucho el juego directo y pelotazo, para decirlo más coloquialmente, y está tratando de apostar mucho más por la tenencia de balón, por el juego en construcción colectiva, salir desde atrás, y bueno, eventualmente utilizar también el juego directo cuando es necesario, pero que solamente cuando es necesario. Eso lo señaló la entrenadora en la última entrevista post partido. Ese partido no se vio porque no se transmitió allá en México, el de Costa Rica-Panamá, el que se jugó en Cancún, pero pues más o menos el reporte que me dieron fue así como que el equipo tuvo un poco más de ocasiones frente a Costa Rica, un partido muy físico, de mucho choque, de mucha falta. Y Panamá tiene en su portería a Janet Bailey, una jugadora que ha sido clave desde el 2018 para acá, cuando empezó a jugar con la selección. Bueno, la selección estuvo parada por mucho tiempo, en 2017 se reanudó y entonces en ese premundial del 2018 Janet Bailey empezó a ser figura teniendo 17 años solamente. Fue guante de oro en ese premundial, jugó en Paraguay en su momento, incluso jugó en el Atlético Nacional con Colombia un torneo, estuvo en Costa Rica y bueno, después de la pandemia regresó a Panamá, no ha vuelto a salir al extranjero, lo cual es algo que venimos siempre diciendo que necesitamos que vuelva a salir porque acá pues definitivamente que no va a crecer más. Hace mucho rato llegó a su techo y cae un poco en esa zona de confort, entonces está esperando que Janet Bailey pueda regresar al extranjero para el próximo año. Pero es una portera que da mucha seguridad, que justamente por estar jugando en la liga local, en algunos partidos con la selección estuvo teniendo unos errores que no estábamos acostumbrados a verle, pero en términos generales es una portera bastante segura, que va bien con los pies también, y que ha sido parte muy importante de este proceso. Y bueno, básicamente eso es lo que te puedo decir un poco de la selección. México es favorito, por supuesto, pero bueno, esperamos que se puedan seguir afianzando los conceptos que quiere implementar este cuerpo técnico en este partido donde va a tener un rival más competitivo de lo que pueda haber sido Costa Rica en sus últimos partidos. Y bueno, importante también destacar que en los partidos anteriores frente a Costa Rica la convocatoria fue una base de jugadoras locales, solamente algunas legionarias que estaban ya fuera de actividad con sus clubes, como el caso de Wendy Natis, que está en Brasil, que jugó en el América de Cali, Catherine Castillo, que venía de jugar Libertadores con el Deportivo Cali, de ser campeona de la liga, Marta Cox, que juega en México, que es la principal referente de la selección de Panamá, la 10, juega en Cholos femenil, y otras jugadoras, una que juega en Nicaragua, que no repitió para esta convocatoria, y otra legionaria más que no me escapa en este momento, pero bueno, eran 5 solamente, el llamado anterior. Y para esta ocasión llamó Toña Is por primera vez a otras legionarias que no había tenido hasta el momento. El caso de algunas, por ejemplo, las más destacadas, Karina Balfi Reyes, que juega en el Lazio de Italia, que estuvo en Serie B, logró el ascenso a Serie A con el equipo y está jugando ya titular. Aldrid Quintero, que está en el Al Hilal de Arabia Saudita, venía a jugar en la Liga de Francia con el Fleury, también estuvo en España, en primera división. Llamó también a una defensora que estuvo fuera varios meses por lesión, Rosario Vargas, que juega en
Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y, oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál ve o cuál es la diferencia de este equipo a como lo tomó a hoy cerrando el 2024? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, perdón, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, pueden alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o siempre no? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo siente el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día de hoy? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces a... Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas? Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Cuando están a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 selección. Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y contundente? Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo.
María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria debe ser importante, pero ese desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad, muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección, te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido? Muy buenas noches, sean bienvenidos aquí a Criterium Deportes y más para este partido amistoso entre la selección mexicana y la selección panameña. Les habla Gibeli y hoy los estaremos acompañando en este encuentro por la fecha FIFA. Estas dos selecciones, recordemos que ya enfrentaron a Costa Rica, ambas enfrentaron a Costa Rica. Y no se enfrentaban, de hecho, desde el 2019, en un partido amistoso que México terminó ganando por 5-1. Y es que las panameñas únicamente han logrado ganarles una vez. Esta vez fue en el campeonato CONCACAF de 2018, en una fase de grupos en el que Panamá consiguió su única victoria de los 6 partidos que se han disputado. No ha habido ningún empate, México ha ganado 5 veces, han anotado 19 goles contra 5 de Panamá. Todos los partidos que ha ganado México precisamente son amistosos. Es muy interesante ver estas nóminas de ambas escuadras. Empecemos, por ejemplo, con la selección mexicana, que forma con Celeste Espino en el arco, con Araceli Torres, Greta Espinosa, Kimberly Rodríguez y Nicolette Hernández en la línea defensiva, Rebeca Bernal y Yasmín Cázares en el doble pivote, Scarlett Camberos, Nicole Pérez, Diana García en un centro más adelantado y Cristina Urkenroth como única delantera. De parte de Panamá, forma con la ex Atlético Nacional Janet Bailey en el arco, con Miquelis Gutiérrez, Karina Valtrip Reyes, Wendy Natis, ex América de Cali, y la jugadora del Deportivo Cali, Catherine Castillo, en la línea defensiva. En el centro del campo tenemos a Sherlyn King, Aldrid Quintero, Marta Cox, que recordemos que pasó por Formas Íntimas, Quindío y Cortuluá, junto a Riley Tanner, la nacida en Estados Unidos. En la dupla de ataque están Ana Quintero y Lisette Cedeño. Son dos nóminas muy interesantes, bastante ofensiva la de México, la de Panamá un poco más resguardada, precisamente por lo que es México en ataque. Aquí en México hay varias jugadoras que fueron campeonas de liga, hay 8 jugadoras que fueron campeonas con Monterrey. Por su parte, América, hay 6 jugadoras del Club América, 4 de Tigres, 3 de Pachuca, 2 de Chivas, una de Pumas y una de Juárez, además de las 2 jugadoras de Estados Unidos que juegan en Portland Thorns y San Diego Wave. Panamá, por su parte, tiene muchas jugadoras nacionales, como es el caso de Mario Méndez, que tiene 4 jugadoras, 3 de Santa Fe de Panamá, 2 de Inter, 1 de UMESIR y 1 de Panama City. Hay 3 que juegan en Estados Unidos, como es el caso de Spokane Zephyr, Jones College y UTIP Soccer. Y por último, hay varias jugadoras en clubes importantes, como el Club Bahía de Brasil, que tiene una, el Deportivo Cali, que ya mencionamos a Catherine Castillo. Hay una jugadora en el Lazio, una en el Madrid Club de Fútbol Femenino, una en Cholos de México y una en el Al Hilal, junto a una del WFC San Grelo de Georgia. Hoy también nos estará acompañando Ángel. Ángel, buenas noches. Bueno, mientras recuperamos conexión con Ángel, vamos a una pequeña pausa, Sebas.
Bueno, en el banco de suplentes también hay jugadoras interesantes, como es el caso de México, que tiene a Ana Mendoza, a Karina Rodríguez, a Karen Luna, que es una jugadora que recordemos que estuvo en la Copa Oro y que fue muy destacada. También tenemos a la nacida en Estados Unidos, María Sánchez, Alexia Delgado, Mira Delgadillo, jugadora de Monterrey, Mayra Pelayo, Blanca Félix, Carol Bernal, también jugadora de Monterrey, junto a su compañera Katy Martínez, Carla Nieto, Stephanie Barreras, Ali Soto, la jugadora sub-20, muy importante en lo que fue el último campeonato con CONCACAF, Montserrat Saldívar y Fátima Servín, también jugadora de Monterrey. Por parte de Panamá, el banco de suplentes está compuesto por María Cervantes, Rosario Vargas, Sara Nieto, Juliet Araúz, Erika Araúz, Adilla Gil, Carmen Montenegro, Carla Rivas, Rebeca Espinosa, exjugadora del Inter de Palmira, y Alison Onodera, además de Milagro Roberts también. Son dos selecciones que están, Panamá por el momento está bien con la directora técnica Toña Is. Recordemos que ella es española, que tuvo procesos con las selecciones inferiores de España y precisamente fue la primera mujer en entrenar a la selección española. Y además fue campeona sub-17 con España en 2018. México evidentemente también tiene en su banco un DT de experiencia como lo es Pedro López, que fue entrenador de las inferiores de España, fue campeón precisamente de la sub-20 en Costa Rica 2022 y de la sub-19 en República Checa 2022. Cristian, ¿qué prometerle a la afición para mañana? Entrega, actitud, dar el 100% y tratar de dar un espectáculo, sacar lo mejor que tenemos cada uno de nosotros y oye, dando lo mejor, pues siempre algo nos retorna. Profe, ¿cuál es la diferencia de este equipo a como lo tomó a hoy cerrando el 2020? Ya ha pasado tanto tiempo, tantos partidos, tantos torneos que prácticamente ni me acuerdo de cómo empezó. Yo me fijo en el partido anterior y queremos mejorarlo del día anterior. El tema de la portería, hablando de rotaciones y demás, hablamos del debut de Blanca Félix. ¿Qué podemos esperar, obviamente, de aquí en adelante, ¿no? Entendiendo que más porteras, que es la posición más difícil, puedan alzar la mano también? Pues igual que en todas las posiciones del campo, el crear una competitividad sana, el que ellas vean que hay jugadoras en su demarcación exigentes y que quieren estar en esa Copa del Mundo y que eso en el día a día les obligue a dar el máximo. Y veíamos a Karen Luna en el inicio del calentamiento por separado. ¿Tiene algún tema o siempre no? Tiene alguna molestia, pero esperemos que mañana esté en condiciones de participar. Bueno, con muchas ganas de acabar el año de la mejor manera, con muchas ganas de volver a ver este equipo competir y con muchas ganas de ver a la afición de Mérida, que todo indica que va a haber una buena entrada mañana y eso nos ilusiona mucho. ¿Viste que le ha gustado más este año de su equipo a lo largo de los partidos que se han jugado y con este cierre? Me ha gustado siempre la actitud, el entrenamiento, en partidos, el nivel competitivo. Me ha gustado mucho cómo han conseguido enganchar a la afición y cada vez estamos pues más unidos a la afición y con la ilusión de seguir dando alegrías. ¿Cómo hiciste el equipo en esos momentos? Pues le veo motivado, le veo con muchas ganas de ganar el partido de mañana como si fuera una final. Si esto fuera una fase de grupos, Panamá ganó a Costa Rica, nosotros ganamos a Costa Rica y mañana tenemos una final. El hecho de que habías hablado del tema de las rotaciones, que lo primero que buscas es que gane, ¿qué tantos movimientos sí podemos ver que nos puedas adelantar el día? Bueno, vamos a sacar el mejor equipo posible para poder ganar. Muy similar entonces a... Van a repetir varias jugadoras, ¿sí? Habrá algún cambio, pero va a ser para competir al máximo nivel, como digo, como si fuera una final. ¿Cuál es la principal característica que siente que el equipo puede dar fortaleza? Pues la velocidad, también cada vez siento que estamos más coordinadas con el plan de juego. Necesitamos seguir progresando, sobre todo en situaciones defensivas en el centro del campo, donde nos han superado, como en el gol de Costa Rica, más aún en un equipo que tiene a Marta Cox, que por ahí por el centro del campo nos puede superar y hacer mucho daño. ¿Cómo se sienten en tierras yucatecas?
Muy felices. Insisto que hemos tenido incluso suerte con el clima. Primero que nada es concentración, mostrar nuestro fútbol independientemente del rival, seguir teniendo nuestra identidad dentro del terreno de juego y bueno, de ahí ya todo se decidirá ahí dentro. Por estar a tierras yucatecas, ¿cómo se siente el equipo? Muy emocionados, la verdad es que estamos muy contentos, muy contentas y contentos todos de que nos estén arropando en todos los estados de la República pues bastante bien, la verdad. Entonces muy contentas por eso, de que nos siguen apoyando y que nos siguen a todos lados. ¿Qué puede esperar la afición mañana? Un equipo comprometido, un equipo con muchas ganas de cerrar el año bien y sobre todo de seguir reflejando el trabajo que hemos hecho y que seguiremos haciendo para lo que viene. ¿Cuál será ¿Cuál será el balance general del año, ¿no? Entendiendo que ya mañana prácticamente decimos adiós al 2024 de selección? Es bueno, con cosas a mejorar, obviamente como todo, con cosas buenas, con cosas malas, pero con la mentalidad a tope de seguir creciendo. Sí, la verdad muy feliz por el equipo, por el juego que jugamos contra Costa Rica, el 4-1, muy feliz por todas las jugadoras que pudieron anotar y creo que muy emocionada de poder estar aquí y enfrentarnos a Panamá el día de mañana en Mérida. ¿Es una responsabilidad o el deseo también de mañana cerrar con broche de oro este 2024 con una victoria y con... Sí, claro, creo que hemos tenido un año de mucho crecimiento, creo que mañana es un partido importante, es como una final para nosotras donde queremos irnos con ese buen sabor de boca. Sabemos que Panamá es un rival muy complicado, que se nos ha complicado anteriormente, así que sabemos que va a ser un partido muy bueno, muy difícil, pero que esperamos poder salir con el triunfo. María, esta selección va en ascenso, ¿no? Se han dado resultados importantes y pues también cerrar el año con una victoria debe ser importante, pero este desarrollo, ¿cómo lo has visto a lo largo del año? Sí, la verdad que muy feliz y muy emocionada por todo lo que hemos crecido como selección. He estado en los peores momentos de selección y ahora les puedo decir que es muy emocionante ver el crecimiento que hemos tenido. Creo que tenemos un equipo muy completo con jugadoras muy competitivas. La verdad muy feliz de ser parte de esto y de seguir creciendo para el futuro del fútbol femenil en México. Y justo preguntarte sobre eso, ¿no? El tema del crecimiento del fútbol femenil a nivel liga, a nivel selección, te ha tocado estar en México, en la NWSL, en selección, competir con grandes escuadras. ¿Cómo ha sido para María Sánchez todo este desarrollo y sobre todo pionera, que es figura hoy por hoy, ¿no? Sí, la verdad creo que para mí es muy importante el poder ser parte de ese crecimiento, de poner... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Aquí estamos en Criterium Deportes y más, llevándoles las emociones de lo que será este gran compromiso importantísimo. Estamos con el fútbol femenil, precisamente el equipo mexicano enfrentándose al equipo panameño, partido amistoso, fecha FIFA. Señorita Givelli, ¿cómo me le va? Bienvenida a lo que será esta gran transmisión y cuénteme, por favor, su análisis de lo que será este gran compromiso. Muy buenas noches, Juan. Bueno, un partido que promete precisamente por una selección mexicana que tiene una base en las jugadoras que ya fueron campeonas recientemente con Monterrey, una selección mexicana ofensiva que cuenta con un entrenador de experiencia que puede aportarle mucho a lo que es esta selección. Por su parte, Panamá viene teniendo procesos, viene intentando con jugadoras fuertes, ya sabemos la calidad de jugadoras como Marta Cox, jugadoras como Rebeca Espinosa, que debe estar en el banco, incluso la misma Catherine Castillo, que estuvo recientemente en la Copa Libertadores con el Deportivo Cali. Es un Panamá que cuenta con una gran entrenadora en su banco, que intentará tal vez en el partido otorgarle el balón a México por momentos e intentar cubrir varios espacios. Es un Panamá que busca mantener el control en su propio espacio para que México con su gran ofensiva no llegue a hacerle tanto daño por las bandas, como ya está claro.
que hace México. Gracias, Yubeli. Un partido que será bastante interesante en el desarrollo precisamente que estamos teniendo acá y precisamente viendo lo que es este equipo mexicano, como lo decía ya Yubeli, que desarrolla cosas interesantes, que es un equipo que va en crecimiento y un equipo panameño pues que hizo en su momento una Copa del Mundo y al final termina siendo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta ese aspecto. Yubeli, de una vez arranquemos entonces con ese 11 inicialista que tendrá el conjunto mexicano para afrontar este partido amistoso contra Panamá. México forma con Celeste Espino en el arco, con Araceli Torres, Greta Espinosa, Kimberly Rodríguez, la nacida en Estados Unidos, y Nicolette Hernández en la línea defensiva. En el doble pivote está Rebeca Bernal, última ganadora de liga, junto a Yasmín Cázares. En el centro más adelantado está Scarlett Camberos, Nicole Pérez, la exjugadora del Español, y Diana García, también jugadora de Monterrey. Por último, en la delantera, Cristina Burkenroth. Perfecto, Gibel. Yo pensé sinceramente que iba a estar Diana García como centro delantera. No sé si estaba yo equivocado, Gibel. Sí, se puede, digamos, esta formación permite precisamente que Diana García vaya al ataque y forme una dupla con Cristina Burkenroth. Juntas pueden llegar a darle muchísimo más a la ofensiva de México cuando Panamá les permita espacios, cuando Panamá, digamos, esté bastante desplegada. Perfecto, Gibel, súper bien. Ahora hablemos de lo que será la rival. Con mucho conocimiento, conocemos varias jugadoras precisamente. Wendy Natis con su paso precisamente por el América de Cali, Catherine Castillo por el Deportivo Cali, hace poco fue pues jugadora en la Copa Libertadores. También hemos visto a Marta Cox, las vimos precisamente en el Mundial pasado, Gibeli, donde fue una selección que llamó mucho la atención, ¿no? Sí, es una selección que a pesar, digamos, de que no lograron avanzar, no lograron sumar puntos, se plantaron de una buena manera y dejaron buenas sensaciones. Perfecto, Gibel, arranquemos entonces por favor con esa nómina inicialista que tendrá Panamá para este gran partido porque ya estamos cerca del inicio del compromiso. Panamá forma con Janet Bailey, ex Atlético Nacional precisamente en el arco, con Michaelis Gutiérrez, Karina Baltrip Reyes, Wendy Natis y Catherine Castillo en la línea defensiva, Sherlyn King, Aldrid Quintero, Marta Cox y Riley Tanner en el centro del campo. La delantera forma una dupla de ataque entre Ania Quintero y Lynette Cedeno. Súper bien, Gibel. Y entonces empecemos a comentar un poquitico las personas que podemos esperar, porque creo que vamos a ver un México agresivo y vamos a ver un equipo panameño más bien reactivo, que empieza a aguantar un poco y a salir en contragolpe, porque eso sí, la velocidad de las panameñas siempre es bastante fuerte. Precisamente eso, lo que mencionaba, es un Panamá que va a esperar a cómo México va a tomar la rienda del partido, un Panamá que va a pensar más sin el balón en sus pies, esperando lo que México pueda llegar a hacer. Es un equipo que puede, como ya mencionabas, tiene gran velocidad, puede ir a la contra, versus un México que va a ir al ataque desde el minuto 1, más que todo por las bandas, buscando jugadoras muy importantes y distribuyendo el balón. Para eso servirá mucho Rebeca Bernal y Yasmín Cázares en el centro del campo. Son dos jugadoras que distribuyen y construyen muy bien el juego. Perfecto, Gibeli. Ya nos acercamos entonces, un saludo ya a las personas que se van conectando. Por ahí está Giovanni Sánchez que nos saluda, está por ahí también Rosy Ayala que nos pregunta si aquí estará el juego. Bueno, estaremos dando las emociones, estaremos gritándoles un poco los goles de lo que será. Esperamos bastantes goles de este compromiso. Saludo también por acá a José Alonso Delgado del Señor que nos dice saludos para todos los mexicanos y panameños y para las jugadoras de México y Panamá que le dan poder a España y latinos que radican en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, un saludo para José por ahí, también Juan de León que dice vamos Panamá, también por acá Cristian que pregunta dónde se puede ver en directo. Bueno, en el canal oficial precisamente de la selección mexicana, ahí lo pueden ver. Andrés Coneo por acá que también reporta sintonía y como siempre que no puede faltar Julián, también está por ahí, que desde que está Gibeli, ahí está Julián, nunca falta.
Ya estamos entonces cerca del inicio del compromiso, ya entonces se ve el sorteo de las jugadoras, actos protocolarios, en este caso el himno de Panamá, y Gibeli, pues en este caso ya preguntarle a usted qué piensa o cómo ve este compromiso. ¿Ya se atreve a dar a un equipo ganador? Bueno, a ver, generalmente cuando hay equipos ganadores no ganan, pero me parece que México, por la base que tienen y digamos, por no minimizar al rival, por lo que es la selección en este momento, para mí México se queda con el compromiso. Bueno, interesante entonces. Veremos entonces porque ya se empieza... bueno, aquí Julián dice que está desde que está suscrito y que entra a la transmisión cada vez que iniciamos. Bueno, muchísimas gracias a Julián que está ahí de lo que somos, de lo que traemos en Criterium Deportes y más. Ya entonces Gibeli se viene en los sorteos precisamente y pues preguntarle a usted también porque creo que esta es la última fecha FIFA del año, ya jugó Colombia, cayó por penales con Argentina. Veremos hoy a México y también tendremos algunos otros compromisos de carácter europeos principalmente, pero ya finaliza o ya está la última fecha FIFA del año. ¿Qué le deja a usted, Gibeli, estos equipos latinoamericanos, estos equipos de Sudamérica precisamente, ahora con México también de Centroamérica, de Norteamérica, perdón, y que le deja precisamente lo que hemos podido ver de esos equipos ahora en estas fechas FIFA? Bueno, en Sudamérica es emocionante porque creo que el nivel ha subido bastante en relación a, digamos, a lo visto previamente en la Copa América, por ejemplo. Argentina es una selección que ha ido subiendo su nivel, es una selección que se está metiendo entre las mejores de Sudamérica, por así decirlo. Brasil, que a pesar de su recambio está empezando un proceso y continúa siendo la selección grande que es. Colombia ha decaído un poco, pero sigue manteniendo su poderío en Sudamérica, sigue siendo una selección que da de qué hablar, sigue teniendo jugadoras mundiales. México, por su parte, en Norteamérica, a pesar de que está acompañado de selecciones grandes como lo es Estados Unidos o Canadá, sigue marcando caminos, sigue siendo una selección importante y es algo que emociona ver el nivel que tienen estas selecciones. Estas 4 que mencioné previamente, se me debe escapar alguna, son selecciones que dan de qué hablar, son selecciones que se le pueden plantar de tú a tú a selecciones europeas como lo sería, no sé, España, la misma Francia, por ejemplo. Es interesante esta fecha FIFA que pasó. Perfecto, Gibeli, ya se vienen entonces, ya están las jugadoras en el campo de juego, ya estamos únicamente para finalizar y de manera rápida, por favor, recuérdeme, nómina inicialista de México. México tiene a Celeste Espino en el arco, Araceli Torres, Greta Espinosa, Kimberly Rodríguez y Nicolette Hernández en la línea defensiva, Rebeca Bernal, Yasmín Cáceres en el doble pivote, Scarlett Camberos, Nicole Pérez, Diana García en el centro ofensivo, junto a Cristina Buchenroth en la delantera. Ya me va a recordar entonces usted, Gibeli, la nómina inicialista de Panamá, porque ya la juez da el inicio y arrancamos aquí en Criterium Deportes y más con las emociones de este gran compromiso entre México y Panamá. Con los primeros toques por parte del conjunto panameño, lo hacen precisamente, o más bien del conjunto mexicano que enviaba el balón largo precisamente con la oportunidad que estamos observando. Atención con Marta Cox, que sostiene el balón, recuperado por ahí Panamá, sin embargo, el rechazo por ahí de la jugadora Torres, aguantaba también Hernández y enviaba sobre el ataque, hablamos precisamente del conjunto mexicano. Atención con la oportunidad, aguanta la jugadora número 10 del conjunto de México. Ojo con la oportunidad que estamos presenciando. Clara oportunidad precisamente del conjunto mexicano, atención, llegaba por ahí precisamente en el centro, una jugadora. Hablamos precisamente de Camberos y al final el balón se va con el remate de la número 22, precisamente de García, e intentaba al final llegar, sin embargo, se va el tiro de esquina en el primer minuto. Primero tiro de esquina, el primero para México. Oportunidad entonces, la primera para México, por ahí ya se empiezan a acomodar un poco las jugadoras en el campo de juego de ambos equipos, empezamos a revisar qué se puede observar al respecto. Atención, se prepara entonces la número 19, hablamos precisamente
de la jugadora Pérez del conjunto mexicano. Atención, el centro de Pérez. Atención, por ahí caía una jugadora, el remate. Y logra controlarlo sin problema Bailey por parte del conjunto panameño. Primera opción clara, Gianni, remate directo al arco, cerca de los 2 minutos. Y empezamos a ver entonces la oportunidad del conjunto de México. Mira que a pesar de que Panamá tenía muchas jugadoras en su propia área, que estaba, digamos, imponiendo marcas, las jugadoras mexicanas lograron encontrar los espacios precisos para este primer remate. El saque de la jugadora Bailey precisamente en el equipo panameño, al final queda totalmente en posición del conjunto mexicano. Al fin, atención, que recuperaba, intentaba con el envío largo sobre Cox, recupera la zona defensiva del conjunto mexicano con el rechazo de Espino, controlaba por ahí, hablamos de Burkenroad, recupera la mitad del campo, hablamos de Cedeño, aguanta Cedeño, el toque con Cox, nuevamente con Cedeño, perdía por ahí el balón Cedeño y atención que se va que atrás sostiene Espino y reinician la jugada con la arquera del conjunto mexicano. El toque sobre el sector izquierdo con Rodríguez. Aguanta la jugadora Rodríguez en la mitad del campo con Bernal. Bernal que engancha, toca más bien, se apoya con su compañera Espinosa, nuevamente con Espino y empieza el conjunto mexicano Givelli a tratar de manejar sin ningún tipo de inconveniente el proceso creativo del conjunto mexicano. Atención, el balón largo que intentaba por ahí recoger precisamente el conjunto de México. Atención con el envío largo sobre el sector izquierdo. Va la jugadora número 10. Atención con el rebote. El balón se va a la última línea y veremos entonces al final hay saque de Puerto. Primeros 3 minutos, casi 4. Intentado nuevamente Camberos, que está siendo incisivo, importantísima para el conjunto de México. Ya lo mencionábamos en la previa, México es un equipo que quiere salir jugando, empieza a construir sus balones desde su defensa, las distribuye al centro del campo y del centro del campo va a las bandas, que mencionamos que es un espacio muy importante, un espacio muy fuerte. Panamá por su parte intenta marcar, pero termina dejando muchísimos espacios en la defensa. Atención que recuperaba por ahí el conjunto panameño, sostenía, aguantaba. Por ahí precisamente la jugadora Villarreal, era más bien Gutiérrez. Atención que perdía por ahí la jugadora Gutiérrez. Y corre porque se va Casares. Aguanta Casares. Atención, llegaba por ahí Camberos, el centro. Atención con el remate. ¡Qué salvadón! Atajadón de Bailey. Atención que recupera México nuevamente el centro y rechaza el conjunto panameño, el rechazo de Medias. Atención con el remate nuevamente. Y controla Bailey. Givelli se empieza a configurar la primera, o la que podríamos decir, una de las jugadoras del compromiso. Bailey con 2 o 3 atajadas importantísimas. Es una jugadora muy fuerte en el arco, que con su presencia le otorga mucha seguridad a un Panamá que no termina por establecer bien su línea defensiva. Atención con el envío largo sobre el sector izquierdo por parte del conjunto panameño. Recuperaba sin problema la zona defensiva con Espinosa. El envío de Espinosa que se va sobre el saque lateral. Ahora saque de banda a favor del conjunto panameño. Aguanta a las chicas de Panamá. Se toma todo el tiempo Catherine Castillo para hacer ese saque de banda. El envío largo de Castillo. Atención que llegaba por ahí Gutiérrez. Enganchaba Gutiérrez, al final pierde el balón. La juez dice que no hay nada. Ahora sí. Sanciona falta, infracción en ataque. Tiro libre a favor del conjunto mexicano. La infracción la cometía Quintero. La jugadora Quintero que intentaba presionar. Y claro, una infracción clarísima sobre Espinosa. Sobre los 5 o casi 6 minutos del primer tiempo. Infracción entonces, primeros acercamientos del conjunto panameño que la verdad no se le ve claridad en esa mitad del campo, Givelli. Hay un fenómeno muy interesante en estas dos selecciones, es que hay varias jugadoras que no solo provienen de Estados Unidos, sino que también juegan en Estados Unidos. Y digamos que esa calidad se nota, es el caso, por ejemplo, de Ana Quintero, que ya la vimos, que a pesar de que no logró realizar la jugada que se pensaba, es una jugadora que tiene calidad y lo ha demostrado en su equipo, que es precisamente el UTEP Soccer en Estados Unidos.
Atención con el envío, el rechazo por parte del conjunto panameño, recupera, habrá saque de banda a favor del conjunto mexicano, lo hará Torres, sobre el sector de oriental más bien, el toque que recuperaba por ahí el conjunto panameño hacia la zona defensiva con Valtteri Reyes. Atención con la oportunidad del toque atrás con Bailey, nuevamente el envío ahora hacia Wendy Natis que sale con el dominado. El envío largo sobre la mitad del campo, trataba de llegar por ahí, ¿quién si no? La figura, Marta Cox, por ahí perdía Marta Cox y atención con el contragolpe de México, sin embargo recupera de buena manera en la zona defensiva, hablamos de King, intentaba King por el sector derecho, llegaba más bien por ahí la jugadora número 23, Valtteri Bridges, llegaba hasta la última línea y ahí saque de esquina a favor del conjunto mexicano. Segundo tiro de esquina, el segundo para México. Oportunidad para México que sigue intentando, que sigue manejando los hilos del partido, que sigue llevando sin inconvenientes todo lo que será este gran compromiso. Atención. Oportunidad del toque corto, no, al final se arrepiente. Hay dos jugadoras presionando por parte de Panamá. Atención con el envío. Se prepara el conjunto mexicano. El envío al centro. Atención con el remate. Al final el rechazo sale, o el remate sale más bien tranquilito las manos de Bailey, que se empieza nuevamente a configurar, como lo decíamos ahora, una de las jugadoras del partido. Gran ubicación, gran control de Bailey y ya empieza a salvar a su equipo de un gol temprano. Atención que se equivocaba por ahí, Wendy Natis le toca rechazar, recupera México. Uy, Wendy Natis, infracción fuerte sobre Burkenroad. Y entonces se salva de la primera tarjeta amarilla en mi concepto Givelli sobre los 8 minutos de partido. Sí, es una tarjeta amarilla clara, también me parece que es una tarjeta amarilla. Mira que México no ha estado muy fuerte en sus ataques, a pesar de que es el que controla el partido, es el que tiene el balón. Que el marcador no vaya por el momento a favor de la selección mexicana es más por causa de las imprecisiones de las norteamericanas en lugar de ser mérito de Panamá. Atención con el envío al arco. Uy, por poco Bailey se equivocaba y el balón quedaba a mitad de camino. Sin embargo, no logra aprovechar al conjunto mexicano y se va a la última línea. Ahí creo que la primera salida mala, muy mala de Bailey Givelli, y al final también se lo pierde de muy mala manera el número 14, ¿no? Espinosa, que llegaba sola por detrás y no logra concretar la primera oportunidad de gol clara. Para mí, creo que Catherine Castillo lo sacaba, creo que era tiro de esquina, al final dan saque de puerta, ¿no? Sí, parece que la sacó la jugadora del Deportivo Cali, pero bueno, ya fue saque de puerta. Pero México no termina de afianzar el ataque, no termina de ser incisivo, de, digamos, terminar bien sus jugadas. Están fallando mucho en la definición, a pesar de que Bailey ha hecho un buen trabajo, aparte de esta salida mala que tuvo. Así es, Givel, así es. Se prepara entonces por parte del conjunto mexicano, atención que sostenía por ahí el conjunto panameño, tocaba en la mitad del campo, el rechazo más bien, el control ahora del conjunto mexicano en la mitad del campo, sostenía por ahí Bernal, aguantaba Bernal con el toque sobre el sector de Casares, atención con el envío, el toque de Casares, al final el rechazo que se va lentamente, sí señor, hay saque de banda, parecía un tiro de esquina, al final es saque de banda por el conjunto mexicano. El fue de Wendy Natis. Muy cerca del borde del tiro de esquina. Sí, tuve la duda, la verdad, de definir al final qué era, o parece que sí saque de esquina. Sí, saque de esquina. Que sí es. Tercer tiro de esquina del partido, el tercero para México. Se prepara Pérez, el envío de Pérez, atención, el rechazo no, el rebote que quedaba por ahí, se equivocaban las dos jugadoras de Panamá, no se entendían. Y al final el balón sale con suerte hacia un lado. Atención con el envío nuevamente del conjunto mexicano, sin embargo rechaza con todas las fuerzas el conjunto de Panamá con Cox. Rechazaba por ahí la jugadora número 23 en México. Hablamos precisamente de Rodríguez. El toque atrás de Rodríguez, control de la número 6, precisamente de Torres. El toque de Torres con Espino y empieza nuevamente a reorganizarse el conjunto mexicano, al igual que el conjunto panameño, mientras Torres observa sobre quién enviará el balón. Se prepara Torres, atención,
llegaba a presionar por ahí con velocidad precisamente a Ana Quintero, la que intentaba por ese sector, y al final entonces el envío largo que se equivocaba, controlaba sin problemas. Ahora Wendy Natis en la zona defensiva. Presión del equipo panameño. El balón largo de Panamá, sin embargo, rechaza sin problema Hernández. El toque nuevamente de Cox y al final el balón se va al saque de banda a favor del conjunto mexicano. Givelli empieza a perder México metros y no se le ve cómodo precisamente en ese sector. Panamá está mucho mejor en ataque, una línea defensiva que ya bajó con respecto a lo que había sido los primeros minutos del encuentro. La técnica es clara, mandar balones aéreos que las delanteras o mediocampistas puedan llegar a ganar esos duelos para ir al ataque. Atención que va México, el balón sobre el sector izquierdo y nuevamente hay infracción en este caso por ahí. Ojo, que para mí es y nuevamente Wendy Natis. Para mí la segunda infracción fuerte de Natis y la juez todavía, Givelli, no saca la tarjeta amarilla. Veremos si hay amonestación porque para mí llega muy a destiempo sobre Casares, precisamente que era la que llegaba por ese sector en velocidad. No es únicamente que la fuerza de esa infracción, sino que ya van dos muy fuertes. Bueno, al final no fue ni infracción, Givelli. Saca de puerta a favor de Panamá que lo toca precisamente Wendy Natis. El balón hacia Catherine Castillo que se cambió de lado. El toque de Catherine. El balón sobre el sector izquierdo con King. El toque atrás nuevamente con el envío de Beltrán Reyes. Trataba de llegar por ahí Quintero. Al final no llega Quintero. Controla por ahí el conjunto mexicano. El toque que se equivocaba. Recuperaba Marta Cox. El toque, el enganche. Qué gran enganche de Marta. Atención con el envío. Corre por el sector izquierdo con Tanner. Atención que llegaba Tanner, espera Tanner, engancha Tanner, se iba en velocidad, pero le pone muy bien el cuerpo. Atención que se equivocaba al final. Veremos a saque de puerta. Gran obstáculo que le puso Torres del conjunto mexicano sobre Tanner. Y el balón se va a la última línea y saque de puerta Givelli. Llegamos a los 14 minutos del partido y todavía no se ve algo claro, o una opción clara precisamente del conjunto panameño. Bueno, Panamá, a pesar de que ha robado metros, no logra, digamos, terminar de sobrepasar el juego sin balón que tiene México. México está un poco mejor posicionado que Panamá, a pesar de que sus jugadoras tienen algunos espacios en el medio. Así es, Givelli. El toque del conjunto mexicano en zona defensiva. Sostenía Espino, el envío hacia Gutiérrez. Atención que Gutiérrez se equivocaba. Por ahí recuperaba King y remata. Intentaba rematar desde ahí Cox. Se arrepiente. El toque de Cox hacia King. Atención con la oportunidad. El toque en el palo. Atención. Se salva el conjunto mexicano. Increíble. Increíble lo que se acaba de perder King. El balón se estrella en el palo y se salva precisamente en el larguero. Se salva el conjunto mexicano después del error gigantesco de Rodríguez. Y el remate de King que sale directo al poste. Givelli, primera opción clarísima del partido. Qué gran jugada de Panamá, muy bien como llegaron todas las jugadoras. Me parece que México se está confiando un poco y las delanteras panameñas son muy veloces y muy ágiles y en cualquier momento pueden llegar y un remate puede terminar en gol. Sigue Panamá en ataque. Catherine Castillo con el saque de banda. El toque hacia Cox. Devolución a Castillo. Nuevamente con Cox. El enganche de Cox que está vigente como siempre. El envío largo de Cox. Llegaba por ahí Tanner. Aguanta Tanner. Espera Tanner. Enganchando Tanner. Todavía no logra ubicarse de buena manera. Y el balón no logra ubicarse nunca. El balón se le va hacia el saque de banda. El saque de banda que hará efectivo el conjunto mexicano con Torres. Presiona más alto el conjunto panameño. El toque sobre Bernal. Aguantaba Bernal. Ahí infracción. No, la juez, ahora sí. La juez sanciona entonces la infracción precisamente de Marta Cox que llegaba por ahí a presionar. La que llegaba también era la número 19. Creo que era, así es, era Cedeño la que llegaba a presionar por ahí. Y la infracción entonces que hará efectivo precisamente Espinosa sobre el sector defensivo. El envío largo de Espinosa. El toque hacia la mitad del campo, aguanta por ahí Bernal, el toque hacia Pérez, aguantaba Pérez, el envío hacia Camberos, atención con Camberos, con el cambio de ritmo, llega la última en el medio, y el rechazo que se quedaba corto, atención, por ahí
llegaba King, bueno, viene el cuerpo King y se va en contragolpe. Atención con el contragolpe del conjunto panameño. Se va King, todo el carril derecho para ella. Se frena un poco, aguanta con Castillo. El toque hacia la mitad del campo con Cox. Nuevamente, bueno, hay infracción sobre Cox. Claro que sí, la juez dice infracción. Esta vez es de García. Llegaba por ahí también Hernández a presionar. Y al final entonces dice la juez que hay infracción a favor del conjunto panameño sobre la mitad del campo. Givelli. Llegamos a los 17 minutos de partido y se empieza a emparejar en la mitad del campo. Tarjeta amarilla, la primera del partido para el número 20, Nicolás Hernández, precisamente. Es un partido que se acaba de volver de ida y vuelta. Un Panamá que es muy ofensivo, que logra salir jugando, algo que le falló en los primeros minutos del compromiso, y un México que parece impreciso con el balón en sus pies. Atención que llegaba por ahí Panamá, al final el rechazo de México, controlado por ahí Pérez, el toque hacia la zona defensiva, aguantaba sobre el sector derecho con Torres, el envío largo de Torres y corre por ahí Burke Road, sale Bailey, queda el balón cerca, no logra controlarlo de buena manera, por ahí llega Tanner a controlar para evitar cualquier tipo de inconveniente, también llega por ahí Cedeño, llegaba el envío sobre King que no logra voltearse, recuperado por ahí Hernández, la recién amonestada, el toque hacia Pérez, aguantaba con Burkenroad, nuevamente con Pérez, el toque hacia el sector izquierdo con Camberos, aguanta Camberos que va a encarar, ¿a quién? A Catherine Castillo, atención, el toque de Camberos, por ahí Wendy Natis por poco comete penal, al final recupera y el rechazo de Walter Reyes, atención que llegaba por ahí, intentaba la jugadora Quintero, sin embargo no logra controlarlo de buena manera y el toque será nuevamente del conjunto mexicano desde la zona defensiva, balón largo de Rodríguez, tocaba por ahí Burkenroad, al final el rechazo nuevamente del conjunto panameño con Natis, el toque de Tanner, nuevamente ahí creo que infracción, Givelli parece una mano precisamente de Tanner y están revisando, en este partido no hay VAR, ¿cierto? Para confirmar eso. No hay VAR. Ahí estaban repitiendo, pensé que estaban revisando porque una posible infracción, al final se ve que solamente le coloca el cuerpo King por ese sector. Atención con el envío largo sobre Casares que engancha el envío, por ahí, lo mate súper flojo de Hernández que se va muy desviado, la saque de puerta Givelli en los primeros 19 minutos de partido, Bailey se encargará de realizarlo. Hay que hablarle mucho a Panamá, la marca que está teniendo por la zona izquierda con Castillo y Natis, a pesar de que ya vimos que comete bastantes infracciones, están teniendo una buena marca de las jugadoras mexicanas y por ahí no han conseguido llegarles tanto como deberían. Atención con el balón largo, trataba de llegar Quintero, no alcanza a llegar y al final se habrá saque de banda precisamente que lo hará efectivo la jugadora del conjunto mexicano sobre el sector derecho. Hablamos de Torres, el Juan envío Pablo, de Torres, cuénteme. te tengo un dato de la jueza central, más o menos el promedio. Es una jueza muy rigurosa. En 6 partidos que ha arbitrado este año ha sacado 33 tarjetas amarillas, eso es casi 5 por partido, y 5 tarjetas rojas. Casi una por partido también. Sí, casi. Bastante fuerte. Atención con la infracción. Pisotón fuerte sobre King, precisamente la número 18, Casares. Llegaba tarde. La juez lo alcanza a observar. No sé qué pelea Casares y la infracción fue clarísima. Y hay tiro libre a favor del conjunto panameño. Y ojo con Cox, que en el Mundial nos regaló un gol espectacular, Givelli. ¿Se acuerda? Un golazo impresionante que ojalá se repita en este partido. Y más o menos desde esa distancia. Ojo con Cox. Atención con Marta Cox, que toma distancia. La juez ordena el remate. Se prepara la número 10. Atención con el remate que golpean la barrera. Al final no alcanzaba a controlar Espino y en 2 tiempos logra llegar previo a la llegada precisamente también de Quintero que se asomaba por ahí como oportunidad y es la segunda llegada clara del conjunto panameño Givelli después del gran remate de Cox.
Panamá mejoró mucho en estos últimos minutos del partido. México sigue sin encontrarse, sigue sin encontrar esa construcción de la que hablábamos en la previa. En el ataque no son fuertes, pierden fácilmente el balón. Muy buena marca de las panameñas, que al principio falló un poco, pero por momentos han ido mejorando. Hay que ver quién golpea primero en ese amistoso. Atención que había infracción sobre el sector del medio campo, sobre García, si no estoy mal, no era sobre la número 4, Bernal, la que llegaba por ese sector. Al final la juez sanciona entonces la infracción de King, que era la que llegaba a presionar sobre ese sector. Opción entonces para el conjunto mexicano, el envío que lo hará Rodríguez, el balón largo de Rodríguez buscando a Casares, el rechazo por ese sector de la jugadora Gutiérrez. Rechazaba por ahí el conjunto panameño y el balón se va al saque de banda que lo hará efectivo Torres para el conjunto de México. El toque de Torres. Atención sobre la mitad del campo. Aguantaba por ahí Pérez. También Casares aguanta el empujón por ahí de la panameña con Pérez. Nuevamente Pérez, sigue Pérez. Se engolosina un poco, toca con su compañera. Juega García. Llegaba por ahí también sobre el sector izquierdo con la jugada. Atención con el envío del conjunto mexicano. El rechazo ahí había fuera de juego. Antes la juez de línea ya había sancionado el fuera de juego, Givelli. Y cuéntenos un poquito de los cuerpos técnicos. Empecemos por el de Panamá. ¿De dónde es? ¿Cómo llegó? ¿Hace cuánto llegó Givelli? Panamá en su banco tiene una mujer muy experimentada, como lo es Doña Is, es española, es exentrenadora del Pachuca, y de hecho Juan Pablo fue la primera mujer en entrenar a una selección española, con la sub-17, con la que fue campeona en 2018. Por parte de México también tenemos a un español, como es el caso de Pedro López, que fue de las inferiores de España, la sub-17, sub-19 y sub-20 precisamente. Con la sub-20 fue campeón en Costa Rica 2022 y con la sub-19 fue campeón en República Checa también en 2022. Bueno, Givelli, 2 españoles en el duelo de esta noche. Atención que tocaba por ahí la jugadora García. El envío largo sobre Casares. Atención con Casares que engancha muy bien. El envío de Casares. Atención con el centro. El remate. ¡Gol! De Nicole Pérez. México se pone adelante a los 24 minutos de partido. Gran jugada de Casares sobre el sector de Oriental. El envío o el enganche en la última línea, el toque al centro y el gran remate de Nicole Pérez que realiza el primero. 1 para México, 0 para Panamá. Lo hizo Nicole Pérez. Cuando mejor estaba Panamá, México encontró un espacio por la banda contraria a la de Castillo, una banda por la que no habían explorado tanto como si lo habían hecho la otra, por la que no les había funcionado precisamente por la marca de estas jugadoras. Qué buena jugada, no hubo necesidad de construir con el balón con balón a tierra, sino que funcionó con el balón aéreo, y eso es algo que las jugadoras mexicanas tienen, y es que son jugadoras que tienen muy buen pie y logran dar buenos acercamientos. Y se reanuda el compromiso, Givelli, gran jugada, ese cambio de frente de Bernal, porque fue Bernal la que hizo ese cambio de frente sobre Casares, fue muy bueno. Casares que logra ganar la última línea y ojo con la recuperación porque intentaba recuperar por ahí el conjunto mexicano. El envío largo de Panamá, pero se va hacia el saque de banda. Lo que decía Givelli es que el cambio de frente fue importantísima, pero la determinación de Casares para llegar a la última línea y poder centrar hacia atrás, creo que fue importantísima y preocupante entonces por parte de Panamá el tema de la jugadora precisamente de Gutiérrez, que llegó a cubrir de Miquelis Gutiérrez, llega a cubrir ese sector y termina perdiendo la marca de Casares y al final pues tampoco llega en la zona de volantes, no llega ni Cedeño, tampoco llega por ese sector a cubrir Aldrid Quintero y al final pues el remate de Nicole Pérez que llega franco sobre la portería de Bailey que no puede hacer mucho más. El rechazo de Catherine Castillo sobre el sector de Occidental, el toque atrás
por ahí de Cedeño, con su compañera Beltre Reyes, el toque de King que se equivocaba, recuperaba por ahí Panamá que está, o más bien México que está, con una inyección anímica importante, el choque Juan por Pablo. ahí de Camberos, sí, cuénteme. Es que Michelis Gutiérrez generalmente funciona mucho más de pivote, por las bandas no le va tan bien porque no es una jugadora tan veloz como si lo son sus compañeras. Uy, feo detalle, y mire cómo son las cosas. La que inició por ese sector fue Katherine Castillo. Cuando empezó a desbordar por acá Camberos, la directora técnica precisamente de Panamá envió a Katherine Castillo sobre el sector derecho. Y al final, el gol llega por el sector izquierdo, donde estaban anteriormente Castillo y donde pierde precisamente Gutiérrez. Cosas del fútbol. El envío largo sobre el sector derecho no alcanzaba a llegar King. El rechazo por ahí de Hernández. La amonestada, la única amonestada del compromiso. El toque que se va a la última línea y saque de banda a favor de Panamá. Jugará Katherine Castillo, la 4 del conjunto panameño. Atención que se prepara el conjunto de Panamá. El toque largo sobre el sector de ataque con la jugadora Quintero. El toque de Quintero enviaba por ahí, al final perdía. Nuevamente llegaba a presionar con Camberos y recupera el conjunto mexicano. Nuevamente Cox, que recupera la mitad del campo. El toque sobre el sector derecho con la jugadora Tanner. Llegaba por ahí. Ojo con la infracción innecesaria por ahí de Torres. Peligrosísima con una jugadora con tan buen pie como Cox. Y habrá tiro libre directo Givelli para el conjunto panameño. Tiene que aprovecharlo Panamá, porque con este gol es muy complicado que México les dé un respiro. Y ya Panamá perdió 2 claras, ¿no? Bueno, una muy clara que se estalló contra el poste y la segunda pues que al final termina atajando la arquera. Atención que nuevamente Marta Cox, que observa y mira por dónde va a colocar el balón, por dónde va a colocar su disparo y veremos la reacción de Espino si es igual de buena a la que vimos en el remate anterior. 28 minutos de partido, Givelli, 1-0 gana México. Atención con la oportunidad que rematará Marta Cox. Opción para el conjunto panameño. Creo que ahí no está la distancia reglamentaria. Atención, el remate de Marta Cox. ¡Gol! ¡Gol de Panamá! Y lo dijimos, el remate de Marta Cox, impresionante, que no alcanza a llegar a Espino. Y Marta Cox le dice, aquí estoy presente, aquí estoy vigente, y pone el 1-1 en el compromiso Givelli. 1 para México, 1 para Panamá, y lo hizo Marta Cox. Muy bien colocado el balón, muy buena forma de encontrar, digamos, el punto débil de la arquera que, si bien adivinó dónde estaba un poco mal posicionada más hacia su palo izquierdo. Muy buena jugada, ya habíamos mencionado ese golazo que hizo en un mundial, muy bien por Marta Cox y este partido se empata. Yo le pregunto algo a Givelli porque el remate golpea en el poste, le golpea en el brazo a Espino y se mete al arco. ¿Es gol para Marta Cox o la juez lo calificará como autogol de Espino? Bueno, es complicado, pero considero que este tipo de balones se le dan al cobrador, no es el caso de Marta Cox. Controla el conjunto panameño, atención que presionaba por ahí la jugadora Burkenroth. El rechazo sobre toda la línea, alcanzaba a llegar Cox por ahí, al final recupera el conjunto de México sobre el sector del mediocampo con Bernal. También García que se mostraba sobre ese sector. Oportunidad, ojo con la oportunidad que enviaba, controla Bailey después del balón largo sobre la presencia de Casares. Y ahora entonces saque de manos para la arquera Bailey, que nuevamente vuelve a aparecer en el compromiso. El toque sobre Wendy Natis. Balón sobre el sector izquierdo con Gutiérrez. Aguanta Michelis Gutiérrez. Toque con Wendy Natis. Sostiene Natis. El balón largo de Wendy Natis sobre el sector izquierdo. Llegaba por ahí Quintero. Recuperaba Tanner. Aguanta Tanner en la mitad. Se gira Tanner. No sabe con quién tocar y prefiere la individual. Se va Tanner, toca con Quintero. Y sigue Tanner en la presión. Al final se equivocaba Quintero en la asistencia. Y la recuperación entonces de la zona defensiva de México.
llegaba por ahí Torres, que al final se le desborda el balón sobre el saque de banda, el rebote más bien, sobre su rival, el saque de banda para México, que lo hace de manera rápida Torres, el toque hacia la mitad del campo con Bernal, luego con García, ¿no? El balón hacia Pérez, la autora del primer gol del partido, el único para México, recuperaba por ahí la jugadora precisamente Quintero, Aldrich Quintero, del conjunto panameño, el toque hacia su arquera Bailey con Wendy Natis, nuevamente con Bailey, el balón sobre Gutiérrez, y sale Gutiérrez sobre el sector izquierdo, el toque sobre Tanner nuevamente con Wendy Natis, controla Panamá las acciones en este momento, 31 minutos de partido, el toque con Bailey, el balón largo de Bailey sobre el sector de Catherine Castillo, controla Castillo, el toque sobre Cox que se gira, el toque nuevamente con Castillo, el balón largo de Castillo, bien con Quintero, controla Quintero, la juez dice que hay mano y fuera de juego de Quintero, y una gran jugada asociativa a Givelli sobre ese sector, y al final entonces no permite el avance más del conjunto panameño. El cobro lo hará la número 14, Espinosa. Este juego hay que abonárselo mucho a la entrenadora. Es un juego, digamos, que se ve mucho en las inferiores españolas, precisamente desde Mundial, que ella logró ganar con la Sub-17. Y es algo que a Panamá le está sirviendo frente a un México que no encuentra su espacio en el partido cuando ataca a México. Atención con el balón, por poco se lo pierde, uy, ojo con Burkenroad, que tenía la oportunidad de realizar la ventaja para México. Burkenroad, mala definición y buena respuesta, en este caso con el primer remate de Bailey, pero de Burkenroad, Givelli, bastante flojo. Es un poco sorprendente ver que una delantera de este calibre remate de esa forma. Pero sí, muy buena respuesta de Bailey. Lo que mencionabas, es una arquera que ya habíamos tenido acá en Colombia y que logró en los pocos partidos que jugó demostrar su calidad. Se encuentra Bailey, precisamente tenía en el piso Givelli sobre los 33 minutos de partido, y la verdad es que al inicio se vio un partido muy soso, pero nos han regalado bastante interesante. Ojo con la rodilla de Bailey, que estaba bastante dolorida, la rodilla derecha, Givelli, ojo con eso. Sí, perdería una ficha clave en el partido, una jugadora que las que ha tenido ha logrado atajarlas bien. Aprovechemos, Givelli, cuéntenme cuéntanos muy bien a todos esa, digamos que cuáles son las emergentes que tendrá o que tiene en este momento el conjunto panameño, y cuáles podrían ser las reemplazantes de Bailey en caso de confirmarse lesión grave. Bueno, Panamá en el banco tiene a María Cervantes, la arquera María Cervantes. Ella juega en el mismo equipo que la otra arquera suplente, Valesca Domínguez, precisamente. También tenemos, además de las arqueras, a Rosario Vargas, a Sara Nieto, a Juliet Araúz, Erika Araúz, a Dilach Gil, Carmen Montenegro, Carla Rivas, Rebeca Espinosa, Alison Onodera y Milagro Roberts. Perfecto, Givelli, ojo, que creo que la molestia se la sintió después del remate de Casares, que es el que ataja de buena manera Bailey, y que en el rebote pues Burkenroad no logra marcarlo ni hacerlo de buena manera. De una vez aprovechemos y cuénteme las emergentes del conjunto mexicano. México tiene a Ana Mendoza, Karina Rodríguez, Karen Luna, María Sánchez, Alexia Delgado, Mayra Delgadillo, Mayra Pelayo, Blanca Félix, arquera, Carol Bernal, Katy Martínez, Carla Nieto, Stephanie Barreras, también arquera, Alice Soto, Montserrat Saldívar y Fátima Servín. Bueno, ahí ya vemos, bueno, parece que ya se levanta Bailey, ya me va a tener el dato Givelli, porque nosotros estuvimos en la gran final de la Liga Femenil, precisamente del fútbol mexicano la semana anterior, y ya me va a confirmar Givelli, porque hay varios nombres que me suenan en esta selección mexicana que estuvieron y que fueron campeonas la pasada semana. Entonces ya me lo va a confirmar, porque se recupera a Bailey y habrá entonces reanudación sobre los 35 minutos del compromiso, con el saque de puerta que realizará precisamente la arquera del conjunto panameño.
el toque largo de Bailey, más bien sobre el sector izquierdo con Gutiérrez, el toque de Gutiérrez con Tanner, aguantaba Tanner, se gira de buena manera Tanner, había infracción, el juez dice que no pasa nada, recuperaba por ahí Casares, el envío o el toque atrás sobre Espinosa, aguantaba también Rodríguez, el toque sobre Hernández, aguantaba Hernández y enganchaba Hernández de buena manera, sale Hernández jugando el envío largo de Hernández que se equivocaba, ojo con la presencia por ahí de Casares, sin embargo Bailey que sale de buena manera, anticipando cualquier riesgo para su arco, 36 minutos Givelli, y ahora sí cuénteme, ¿qué jugadoras campeonas están acá en esta selección mexicana? Bueno, la selección mexicana tiene 8 jugadoras de Monterrey, es el equipo que más jugadoras aporta. En las titulares tenemos, por ejemplo, a Rebeca Bernal, a Nicole Pérez y a Diana García. En las emergentes tenemos a Mira Delgadillo, a Carol Bernal, Katy Martínez, la que metió el gol del empate, y Fátima Serví. Perfecto, Givelli, gracias. Atención que la recuperación del conjunto panameño engancha Cox. De buena manera sale con la número 19. Hablamos precisamente de Cedeño, salía Cedeño. El toque nuevamente con Cox, que tiene patentado ese toque, ese pisada de balón para dejar a sus rivales hacia un lado y ella dirigirse hacia el otro. El toque nuevamente sobre el sector defensivo con Gutiérrez. Sale Gutiérrez. Se proyecta Gutiérrez, el toque con Quintero, atención con Quintero, intenta Quintero, el toque de Quintero no, controla Quintero, ahora sí con Cox, aguanta Cox, observa la proyección de Castillo, al final no logra hacerlo, cuenta con Wendy Natis que se apoya sin problemas sobre el sector defensivo, esta vez con Walter Reyes, el toque de Walter Reyes hacia la mitad del campo, nuevamente con Wendy Natis, por ahí llegaba a personarse Quintero, aguanta Quintero, Aldrid Quintero, porque una es Aldrid Quintero, ¿no? La volante, y la otra es Ana Quintero, la delantera del conjunto panameño. Ambas panameñas, ya me va a decir Givelli si tienen alguna relación familiar o no. El toque rápido, controlaba por ahí la jugadora King, alcanza a salir a presionar sin ningún tipo de inconveniente. Hablábamos precisamente de Rodríguez y el rechazo con la jugadora Camberos. ¿Hay infracción de Camberos? No, al contrario, hay infracción de la jugadora panameña, hablamos precisamente de Welter Reyes, y entonces infracción para el conjunto mexicano sobre la mitad de la cancha. Givelli, cuénteme, Aldrid Quintero y Ana Quintero son familiares. No son familiares. De hecho, una tiene como segundo apellido Humphries y la otra tiene como segundo apellido Navarro. Bueno, bastante distintos sus apellidos maternos. Atención con el toque que hace Espino con su compañera precisamente. ¿Sabe, Givelli, que aquí estoy revisando y el gol no se lo dieron a Marta Cox, sino en contra a Espino? Ahí le dejo el dato. Atención que atacaba por ahí Casares. Enganchaba a Casares, sin embargo, se planta de buena manera Gutiérrez. El envío de Gutiérrez sobre Tanner. Recuperaba por ahí Torres, toca con Casares, aguanta Casares, el toque a la mitad del campo precisamente con su compañera Pérez, aguantaba también Bernal, el envío sobre Casares, había infracción claro, ahora sí la juez considera que hay infracción de Casares sobre la número 19, hablamos precisamente de Cedeño que se recostó, inició por el sector derecho, ahora se recostó sobre el sector izquierdo, a ayudar, a colaborarle un poco a Gutiérrez y lo está logrando, porque no encuentra espacios Casares, Givelli, para hacer lo que ya vimos en esa primera anotación de México. Eso le está ayudando mucho a Panamá. En la previa hablábamos que México es fuerte por las bandas, por la banda de Castillo, digamos un poco de Natis, no lograron encontrar espacios por la calidad de jugadoras y la experiencia que tienen. Y ahora Gutiérrez, que no está haciendo un tan buen trabajo como si lo hacen sus compañeras, el hecho de que Cedeño esté por esa banda está fortaleciendo mucho el juego defensivo de Panamá. Atención con el toque, había infracción sobre Burkenroad, controlaba por ahí Pérez, aguantaba Pérez que la empujaban por ahí, lograba tocar el envío sobre Camberos, Camberos engancha, atención con el envío de Camberos y Catherine Castillo que se recuperaba después de ese primera enganche, y el balón se va a la última línea y saque de esquina a favor del conjunto mexicano. Tercer tiro de esquina del partido, cuarto tiro de esquina del partido, el cuarto para México. Atención entonces que se prepara por ahí la número 19 Pérez, la autora del gol, Nicole Pérez. Se prepara, observa, revisa, analiza, enfoca su mira, mientras la juez le dice a las
jugadoras tranquila. Ojo que cualquier empujón es sancionable, tanto en ataque como en defensa. Se prepara Pérez. Alza una mano a media altura. Jugada preparada entonces. El envío de Pérez. Atención, salía por ahí Bailey que rechazaba con los puños. Controla nuevamente, intentaba controlar Tanner. Al final recupera México. Llegaba por ahí nuevamente la de siempre, la del sector izquierdo. Hablamos de Casares. Y el toque nuevamente de la zona defensiva, esta vez de Gutiérrez, que se va a la última línea y saque de esquina para México. Quinto tiro de esquina del partido, el quinto precisamente para México. Interesante entonces lo que estamos viendo en este partido. La que llegaba por ese sector, al final era Espinosa que se salió de la zona de referencia en el centro y salió a buscar el balón sobre el sector derecho. El envío lo hará la 22, García. Precisamente, opción de García, el envío largo de García sobre el sector defensivo, el rechazo por ahí de Wendy Natis. El balón que se va tranquilito para la última línea, esta vez para el saque de banda que lo hará efectivo precisamente el conjunto mexicano con la jugadora, precisamente la número 22, Diana García, la que intentaba por ese sector. Llegaba por ahí también Hernández a hacer el saque de banda. El envío sobre la jugadora Camberos era más bien la que llegaba por ese sector. Y ahí saque de banda que lo era efectivo Nicole Hernández. Era más bien, ¿cuál Nicole? Es Nikki Hernández. Atención con el toque. Se caía por ahí, pedía la infracción. Al final no pasa nada. El rechazo del conjunto panameño que se va muy desviado. Le pide Marta Cox tranquilidad a su zona defensiva. Era Beltre Breyer la que trataba de salir rápido. Al final no lograba controlarlo. Tampoco Aldrit Quintero. Y el saque de banda lo hará nuevamente el conjunto de México con Nikki Hernández. Se prepara Hernández. Me parece que Panamá está un poco mejor posicionado que en los primeros minutos de juego. En la primera pelota quieta que tuvo México, las panameñas no se encontraban, había muchos espacios. De hecho, eso fue la primera oportunidad, por así decirlo, del partido. Y mira que acá están marcando mucho mejor. También le abonamos lo que dijiste de Cedeño en las bandas. Atención con el envío. Llegaba por ahí el conjunto mexicano. Al final el balón se había ido con el centro precisamente. Creo que era Burkenroth la que llegaba por ese sector. Y al final, por poco, porque el rebote lo dejaba cortico el equipo panameño para que llegara García. Y la que llegaba con la karateca, la número 19, precisamente Cedeño, por poco comete una imprudencia que pudo costarle una pena máxima en contra de su equipo. Al final el balón ya había salido en el centro precisamente de la jugadora número 20, era la que llegó hasta la última línea, la jugadora Nikki Hernández. El saque de puerta que lo hace efectivo Bailey, pero el balón se va totalmente largo y nuevamente Natalia Hernández para el saque de banda a favor del conjunto mexicano. El envío largo para que corra por ahí. ¿Quién si no es más? Camberos, la que llegaba por ese sector, pero Catherine Castillo le dice, no, por aquí no es, y nuevamente el saque de banda que hace Camberos, el envío hacia Hernández, tocaba por ahí, piden falta, ahora sí, hay infracción, esta vez es de King, sobre Hernández, por poco y muy cerca, más bien, cerca del área, sin embargo, casi sobre la línea del saque de esquina, será una falta importantísima que lo cobrará entonces Gibeli Nicole Pérez. Peligroso esta pelota quieta de México. Son bastante fuertes en este tipo de acciones y hay que ver cómo se desempeña Panamá en esta jugada defensiva, porque estás muchísimo, digamos, más cerca del arco a lo que habían sido las anteriores. Perfecto, se prepara Bailey que está por ahí diciéndoles por favor a mostrarse, a no permitirles. Atención con el centro de Pérez, el primer palo, llegaba por ahí a presionar Burkenroth, también llegaba Rodríguez, al final el rechazo de Cedeño que rebota precisamente en Pérez y se va a la última línea de saque de puerta a favor del conjunto panameño. Gibeli, ¿cuánto tiempo de adición? Nos vamos hasta el 49, 4 minutos más. Buena reacción de Bailey después de ese gran cabezazo que intentaba Bernal, era la que intentaba llegar en ese primer palo. Y gran partido, ¿sí? En general, qué gran partido de Bailey. Ha estado en todas las pelotas. Atención que se equivocaba por ahí Bailey en el saque. Al final la juez sanciona infracción, imagino yo, en la presión sobre Bailey.
está México tratando de irse victoriosas precisamente de esta primera parte. El balón que lo tendrá o lo hará efectivo esta infracción era una mano, más bien en la mitad del campo de la jugadora Diana García, la que llegaba por ese sector a presionar. Atención con el control. Uy, se le iba a Bailey. Ojo, Bailey. El balón es de Wendy Nates que rechaza. Uy, ojo con el rechazo, que quedó bastante corto. Y llega Camberos. El remate de Camberos que sale muy desviado. Oportunidad para el conjunto mexicano Gibelli. Y ya nos acercamos al final de esta primera parte. Le empiezo a preguntar, por favor, cuénteme para usted la figura de este primer tiempo. Bueno, es un poco complicado porque a pesar de que no ha sido un partido con muchas emociones, hay varias jugadoras que han hecho un buen trabajo. Por ejemplo, en Panamá, la misma Catherine Castillo, incluso Ana Quintero en ataque, la misma Bailey. En México también me ha gustado Camberos, me ha gustado Cázares, pero por lo que ha hecho y por lo que significa que el partido esté 1-1, yo me quedo con Bailey. Bueno, somos dos. Bailey entonces la jugadora con criterium del compromiso. Gibelli sobre los 45 más 2. Se consume entonces ya los 2 primeros minutos, la mitad del tiempo añadido en este compromiso internacional, este amistoso internacional, fecha FIFA entre el conjunto de México y el conjunto de Panamá. El toque que hace el conjunto panameño, que se va a la última línea, o el saque de banda más bien, que lo hará efectivo precisamente Nicky Hernández, es Nicky Hernández. Es que como escucho Castillo me confundo de jugadoras. Nicky Hernández, que se encargará sobre el sector izquierdo, la número 20, el balón largo de Hernández, controlaba por ahí Camberos, el toque más bien de Burkenroth, controlaba con Pérez, el toque atrás, llegaba a presionar por ahí Quintero. Sí, cuénteme. En esta doble fecha FIFA, como dato, ambas selecciones se enfrentaron a Costa Rica. Panamá ganó por 2-1 con un gol de Sherlyn King y Ana Quintero. México también ganó, pero por 4-1 con goles de Cristina Burkenroth, Scarlett Camberos, Rebeca Bernal y Nicole Pérez. Atención con Camberos, que la estábamos mencionando. Gran enganche. Aguanta Camberos, engancha Camberos. El toque hacia la zona defensiva. Controlaba por ahí. ¿Quién si no es más? Bernal. Aguantaba Bernal. El toque sobre Cázares. Atención con Cázares. El toque atrás del envío. La oportunidad del rechazo por ahí, que se quedaba corto de la jugadora Gutiérrez. Por ahí había infracción. La juez dice que no pasa nada. Llegaba nuevamente Cázares. El envío al centro. Controlaba por ahí. Ojo con la oportunidad. Llegaba por ahí. Ojo, que para mí había infracción. Uy, ahí empujón. El alegato fuerte precisamente de la número 20 del conjunto mexicano de Nicky Hernández, que llegaba por ahí. Uy, y se salvó de la segunda tarjeta amarilla Gibelli porque ya está amonestada. Sí, realmente fue muy fuerte. O sea, la forma en la que se le fue por debajo de las piernas de Nicole, realmente fue muy fuerte. Perdón, de Hernández. Sí, ¿no? Y la reacción en los gritos a la juez fácilmente pudo haberla amonestado por la cantidad de gritos. El rechazo de Bailey que queda ahí. Le toca a Catherine Castillo enviarla hacia el saque de banda. Se cumple el tiempo de edición. La juez, veremos si será la última jugada, el toque o el saque que logra precisamente Nicky Hernández. El toque de Nicky Hernández sobre Burkenroth. Aguanta con Camberos. Ojo que le llegaba por ahí. ¿A quién? Sino a Pérez. Ojo con Pérez. El toque atrás de Pérez. Atención con el remate. Cázares se come la oportunidad, se la pierde. Y al final la juez dice que no hay tiempo para más con esta última oportunidad. Nos despedimos de esta primera parte. Cázares se pierde la anotación para irse ganando. 1-1 queda esta primera parte entre Panamá y México, entre México y Panamá. Y ya regresamos entonces, vamos a una pequeña pausa para que puedan ir a tomarse alguito, para que puedan ir a descansar un poco y se sienten nuevamente a escucharnos aquí en Criterium Deportes y más, porque lo que se viene es un gran segundo tiempo.
Regresamos aquí en Criterium Deportes y más con este partido entre la selección mexicana y la selección panameña, partido que por el momento está 1-1. El primer gol siendo de la número 19, Nicole Pérez, y el segundo gol en contra de la arquera del conjunto mexicano, Celeste Espino. Un México que salió jugando, que salió buscando el partido por las bandas, pero encontró una muralla sólida con Castillo en el fondo, que al final le terminó funcionando por la banda contraria con Gutiérrez precisamente. Por parte de Panamá, un golazo de tiro libre de Marta Cox que terminó siendo en contra de parte de la arquera porque el balón se iba por fuera y terminó entrando. Pues Givery, no es que se iba por, o sea, pega en el poste, ¿no? Y Claro, el rebote al final queda ahí. Bueno, la juez dice que hay que iniciar esta segunda parte. Ya me voy a referenciar Givery si hay algún tipo de modificación. Volvemos entonces aquí con el envío largo del conjunto panameño que rechazaba por el sector defensivo la jugadora Torres. Atención entonces que sube el conjunto panameño con Gutiérrez, el envío del saque de banda. El saque lateral que lo hará Gutiérrez. No se define, no hay una que se muestre. Atención con Cox. Cox que se muestra. Atención con Cox y el remate. Y controla sin problema Espino, Celeste Espino. El primer remate del segundo tiempo, Givelli. Y empieza a mostrarse de una manera diferente, un poco más incisivo el conjunto panameño. México terminó mucho mejor la segunda parte porque luego del gol de Panamá, digamos que intentaron cuidar un poco el resultado y México en su afán de ganar el partido terminó yéndose mucho al ataque. En este segundo tiempo vemos un Panamá más incisivo buscando un segundo gol tal vez. Así es. Entonces el saque que lo realiza el conjunto mexicano, el envío sobre el sector izquierdo, lo controla por ahí la jugadora Camberos, aguanta Camberos, que decide encarar a Catherine Castillo y se la lleva, y se va Camberos, sigue y va a Castillo, y el envío de Camberos, atención con la llegada, Burkenroth no lograba llegar, la que sí llega, sin ningún inconveniente es Wendy Natis para el rechazo y el saque de banda a favor del conjunto mexicano. Aguanta el conjunto de México sobre el sector izquierdo, con Nicky Hernández. Atención con Hernández, el toque sobre la mitad con la jugadora Nicole Pérez, el toque de Pérez sobre Bernal, el envío de Bernal, para mí están fuera de juego. Casares, aguanta Casares, la juez dice que no pasa nada, el envío de Casares muy largo para que llegue Bernal, y el balón se va suavecito hacia la última línea para el saque de puerta a favor del conjunto panameño. No hubo modificaciones, ¿no, Givelli? Ninguna modificación, las mismas 22 del principio. Perfecto, entonces el saque de puerta que lo hará efectivo Bailey, una de las figuras, la figura con criterio para nosotros, ¿no? Bailey en esta primera parte. El toque más bien que lo hace su compañera, hablamos precisamente de Beltrán Reyes, el toque de Beltrán Reyes con Wendy Natis, atención que se equivocaba Wendy Natis, y la presión de México surte efecto para el saque de banda a favor del conjunto de Panamá. El toque que lo hará efectivo precisamente el conjunto mexicano con la jugadora número 6, hablamos de Torres, precisamente Angélica Torres, el envío de Angélica Torres, atención que llegaba por ahí Burkenroth, el rechazo más bien, intentaba la jugadora Nicky Hernández, que está muy incisiva, pero su remate se va muy desviado, nuevamente al saque de puerta a favor del conjunto panameño. Lo hará Bailey. Prefiere entregarle el saque de puerta a Wendy Natis, el toque de Wendy Natis con Bailey. El balón largo de Bailey sobre el sector izquierdo con Gutiérrez, el envío de Gutiérrez a la mitad del campo, no logra controlarlo por ahí. La jugadora Cedeño rechazaba el conjunto mexicano, el toque de Cox que engancha, gran jugada de Cox, el toque con su compañera, la jugadora Quintero, aguantaba Quintero, el toque sobre Wendy Natis que se equivocaba, pero alcanza a llegar a corregir Walter Reyes, al final el rechazo se va muy desviado para el saque de banda a favor del conjunto mexicano que era nuevamente Nicky Hernández. Se mueven ya las emergentes de ambos equipos, entradas en calor, movimientos precompetitivos, el envío de Nicky Hernández sobre el sector izquierdo, por ahí controla Catherine Castillo, el rechazo de Castillo nuevamente muy desviado
para que controle y haga el saque de banda el conjunto mexicano con Nicky Hernández. Nicky Hernández que se adelanta sin ningún tipo de inconveniente. La panameña le dice que más para atrás, pero Nicky Hernández nada, que hace caso. El toque sobre la mitad del campo con Nicole Pérez. Nicole Pérez que toca con su compañera, hablamos de Camberos. El envío de Camberos, atención que llegaba por ahí, recuperaba Bernal. Atención, intentaba Bernal nuevamente con Camberos. El toque es el sector izquierdo con Hernández. El envío hacia la zona de Casares al final. Ojo que había un golpe entre ambas jugadoras. Creo que es Gutiérrez, claro que sí es Gutiérrez, y Casares, que al final recibe el golpe de la cabeza de su rival. Es con Wendy Natis y se chocan precisamente, queda con dolor en su rostro Givelli. Sí, bastante fuerte. Me parece que Natis no la vio. Fue más bien la jugadora Casares que fue al duelo, pero por la altura de Natis no logró y se llevó el golpe. No pasa nada. Se levanta sin problema Casares, se levanta sin problema Natis y el saque de puerta lo hará efectivo nuevamente Bailey. El toque de Bailey con Wendy Natis. Wendy Natis que se proyecta, el toque con Gutiérrez sobre el sector izquierdo, aguanta Gutiérrez, el toque es hacia Cedeño, balón atrás sobre Wendy Natis que se equivocaba en el rechazo y nuevamente el saque de banda a favor del conjunto mexicano. Mire, Givelli, que la presión, aunque la presión de México es alta, me parece que estos acercamientos por ahora han sido más errores de Panamá. Sí, realmente están intentando salir jugando como lo vimos en una jugada del primer tiempo, pero no les está funcionando tanto, están un poco imprecisas, no saben muy bien controlar el balón en sus pies y muchas veces terminan perdiendo por imprecisiones individuales. Balón largo que intentaba por ahí Torres para conectarse con Casares y al final el envío sale muy desviado, se va a la última línea y saque de puerta para el conjunto de Panamá. Por ahí al final creo que terminan sancionando infracción de la número 21, precisamente Ana Quintero, claro que sí, infracción entonces de Ana Quintero sobre la jugadora Torres, y se prepara entonces Nicole Pérez, la 19, la autora del gol de México en la primera parte. Nicole Pérez que observa, balón o mano arriba más bien, para el envío, atención, el envío al arco, atención con el remate que sale muy desviado, golpeaban una jugadora panameña y la juez dice que hay saque de esquina a favor de México. Sexto tiro de esquina del partido, sexto precisamente para México. El cabezazo de Burkenroad que rebotaba por ahí, que golpeaba a la jugadora número 20, hablamos precisamente de Quintero, la que intentaba presionar, Aldred Quintero. Nuevamente Nicole Pérez. Mano arriba, la derecha con Nicole Pérez, el envío largo de Nicole Pérez, atención, rechazaba por ahí Wendy Natis, que juega como líder en esos tiros de esquina. Pérez que toca atrás de buena manera, se preparaba por ahí la jugadora Camberos, el rechazo nuevamente de Wendy Natis, el toque sobre el sector izquierdo con Nicky Hernández que toca atrás con su compañera, la jugadora Camberos, el toque o el envío de Camberos, por ahí, ojo con ese choque, las jugadoras, atención, la juez, al final, ahora sí detiene el compromiso, después de eso, porque las dos jugadoras, la mexicana, la número 14, hablamos de Espinosa, y no sé, creo que es no sé si es la 20, Quintero, o no sé si es Cedeño, no estoy seguro. No, es al final Valtteri Reyes. Claro. Es Valtteri Reyes la que queda atendida, choque bastante fuerte en el área, Joel. Sí, y a pesar, digamos, de que las jugadoras panameñas tienen una ventaja de que tienen una gran altura, lo que les permite ganar los duelos, acá no le funcionó tanto. Bueno, lo que pasa es que los panameños son fuertes en el juego aéreo, ¿no? Sí, y es gracias precisamente a su altura, digamos. Y se ubican muy bien. Mire que me parece muy interesante algo que hacen, y es que generan una marca personal, pero siempre dejan una jugadora, casi siempre Wendy Natis, que es la que se encarga de donde va el balón, allá llega ella. Ella se ubica libre y cuando hacen un centro, casi siempre, si uno mira donde sea el centro, es Wendy Natis la que está rechazando, es porque ella llega a cabecear ese centro. Tiene que ser un cobro muy directo y muy enfocado a donde va a llegar para que ella no alcance a llegar, porque se mueve muy bien Wendy Natis. Estamos esperando qué va a pasar entonces con Valtteri Reyes. Pendientes porque parece que tiene un corte en la cabeza.
Sí, efectivamente le están colocando hielo, pero parece que tiene un corte en la cabeza, están revisando entonces, la juez dice que tienen que sacarla y atenderla afuera para continuar con el compromiso. Givelli, recordemos entonces cuáles son esas emergentes que tiene Panamá en el banco de suplentes. Panamá tiene a María Cervantes, Rosario Vargas, Sara Nieto, Juliet Araúz, Erika Araúz, Aguilar Gil, Carmen Montenegro, Carla Rivas, Rebeca Espinosa, Alison Onodera y Milagro Roberts. Perfecto. Estamos esperando entonces qué pasa con la 23, que no se ha podido recomponer después del golpe. Sí, cuénteme. Muchas jugadoras que estuvieron en equipos colombianos. Sí, ya usted me va a referenciar porque creo que Panamá, bastante de su selección, tiene jugadoras precisamente que pasaron por el fútbol colombiano. Ya me las va a referenciar. Bueno, de una vez arranquemos porque creo que esto se demora. Bueno, Janet Bailey estuvo en Atlético Nacional, Wendy Natis en América de Cali, recordemos que fue campeona. Marta Cox precisamente es ex Bromas Íntimas, ex Quindío y ex Cortuluá, además de Rebeca Espinosa, que es ex Inter de Palmira. Y no se olvide Catherine Castillo. Ah, claro que sí, Catherine Castillo del Deportivo Cali. Así es, Givelli, se reanuda el compromiso entonces, el toque que lo hará, o el envío que lo hará Bailey. Le pide a sus compañeras que suban. Líneas altas, balón largo de Bailey. El toque, la que se ubica en ese sector es la jugadora 20, Aldrid Quintero. El toque nuevamente sobre Casares, aguanta Casares. Es más bien Cambero la que tocaba por ahí, el envío de Cambero es que no le llega a buen puerto. No me ha gustado el partido para nada de Burkenroth, Givelli. Es una jugadora de mucha calidad, pero que últimamente no ha estado en sus mejores días. Ya lo vimos, por ejemplo, en la final de Monterrey, que ella salió campeona, pero no hizo un gran partido como si lo había tenido al inicio del campeonato. Balón largo sobre el sector izquierdo, lo llega Marta Cox. Al final se va al saque de banda que nuevamente lo hará efectivo la jugadora Torres por parte del conjunto mexicano. Angélica Torres, el toque de Angélica sobre la jugadora Casares. Aguanta Casares, el toque que se equivocaba, el envío sobre la zona defensiva. Al final entonces el balón lo realizará, lo pondrá en movimiento precisamente Gutiérrez. El balón largo de Gutiérrez sobre Quintero. Ana Quintero por ahí no controlaba de buena manera y ahí saque de banda para el conjunto mexicano. Errores no forzados de manera continua para ambos equipos. El balón lo pondrá en movimiento la jugadora Torres. Balón largo de Torres. El toque sobre la jugadora Casares. Arriba con Burkenroth. Se equivocaba, no lograba controlarlo, pero por ahí sí llega Wendy Natis. Ya se reintegró al campo la jugadora Valtteri Reyes. El toque con Wendy Juan Natis. Pablo, Cuénteme. ¿sabe quién le podría aportar mucho al centro del campo de México, que además es goleadora y asistidora? María Sánchez. Sería interesante. Atención que había infracción sobre Valtteri Reyes. La juez dice que no pasa nada. El partido sigue, pero sigue Valtteri Reyes tendida en el piso. Atención con eso. Catherine Castillo con el balón largo. Se equivocaba Catherine Castillo con su envío. El balón llega sin ningún tipo de inconvenientes hacia Espino. Y veremos qué pasa con Valtteri Reyes, que nuevamente estaba tendida en el piso después de una infracción de la jugadora Camberos. Ojo con Valtteri Reyes, que para mí debería ser sustituida a Givelli porque no es normal tantas caídas. Ahí se levanta nuevamente y ojo que no vaya a estar pasando algo al respecto. Le dice la juez que si no, mientras no sancione, no puede detener el compromiso. Al final no pasa nada, continúa el partido y el saque nuevamente lo hará efectivamente la jugadora número 1, la jugadora Espino. Hay algo que puede estarle cobrando factura a Valtteri Reyes y es que no disputa minutos desde mucho tiempo. Es una jugadora que no es continua en su equipo y por eso es que muchas veces le falta ritmo de juego y sufre, digamos, faltas como estas. Así es. El control de México en la mitad del campo, se equivocaban por ahí. Gran control y gran recuperación por el sector izquierdo precisamente de King. Se devuelve un poco a Aldrid Quintero, tocaba por ahí también con Cedeño. Sale Wendy Natis,
Se equivocaba Natis con Gutiérrez, logra controlar a Gutiérrez, pero se equivoca también en el control. Nuevamente Natis presionando el envío sobre la zona de ataque del conjunto mexicano. Se equivocaban en la devolución. El toque sobre Marta Cox, qué gran enganche de Marta Cox. El toque sobre Cedeño, balón largo de Cedeño. Toca sobre la jugadora King. Aguanta King, el toque sobre Cedeño, se equivocaba y sale de buena manera Nicky Hernández. Balón largo de Nicky Hernández sobre Burkenroth. Por ahí rechazaba Wendy Natis. Devolvía en ese sector la jugadora Diana García. El toque en la mitad del campo con Wendy Natis, controla con Gutiérrez y nuevamente el balón hacia el conjunto panameño. El toque hacia Bailey. Toca Bailey, balón largo de Bailey sobre el sector de la zona de volantes. No lograba Marta Cox. Controlaba por ahí Nicole Pérez. Atención con Camberos. Aguantaba Camberos. El remate de Camberos que es bien taponado por Catherine Castillo. El toque de Catherine con King. King que le envía el balón. Atención con el remate que sale muy desviado. El intento fallido precisamente de la capitana. La jugadora número... al final era la número 22 la que llegaba, Diana García. Y el reenvío sale totalmente a la última línea para el saque de puerta que logra efectivo Wendy Natis. Wendy Natis que se prepara sobre los 60 minutos de partido. El toque sobre la jugadora Bailey. Bailey con Gutiérrez. Gutiérrez que espera, que amaga, que aguanta. Nuevamente con Natis. Natis que la presiona. Atención Natis, había infracción sobre Natis. El toque que controla Ana Quintero. Sumó ahí. Atención que se gira Ana Quintero. ¿Qué pasó? Hay infracción sobre Ana Quintero. No entendí la infracción, la verdad. Hay agarrones de ambos partes. Pero al final se giraba y yo no sé por qué sanciona la infracción, Gibeli. No, realmente no era. La disputa era entre ambas y no era para falta. Y al final le quitan una ventaja, porque ella se gira y queda con el balón de frente hacia el arco. Sí, pudo haber llegado una buena jugada de Panamá. Se prepara en la mitad del campo Cox, la de siempre, la de los balones detenidos. Se le muestra por ahí a Aldet Quintero. Está por ese sector también Gutiérrez. Y se viene una modificación en Panamá. Gibeli ya me la va a referenciar usted. Atención con Marta Cox. El envío de Marta sobre Quintero. Aldred Quintero que controla. Engancha a Aldred. Va para un lado, va para el otro. Buen enganche. Atención con Aldred. Aldred que sigue Aldred Quintero. Se mete al área. Aldred. Qué buena jugada y consigue un saque de esquina a favor del conjunto panameño. Séptimo tiro de esquina del partido, el primero para Panamá. Bueno, el primero Panamá que logra efectivo Marta Cox. Atención con el toque. No pensé que había toque rápido, no pasaba nada. Ahora sí hay modificación, Gibeli. ¿De quién se trata? Sale con la número 23. Karina Baltrip Reyes, la que mencionábamos, e ingresa con la número 16, Rebeca Espinosa. Perfecto, entonces creo que no quedó bien después del golpe en la cabeza Baltrip Reyes. Y creo que la modificación era lo mejor, Gibeli. Sí, podría poner en peligro la integridad de la jugadora. Y bueno, Rebeca también es una buena ficha. Atención con Marta Cox. Se prepara Cox. El envío de Marta Cox. Balón sobre el primer palo. El rechazo del equipo mexicano. Recuperado por ahí King. El enganche de Quintero. Nuevamente con Marta Cox. El centro de Marta Cox que sale suavecito, facilito para la arquera Espino. Y ahora entonces saque de manos a favor del conjunto mexicano. Pensé que lo iban a hacer en velocidad. Al final se reacomoda el conjunto mexicano. Gibeli, 63 minutos de partido y su análisis hasta ahora de lo que llevamos de esta segunda parte, porque se vienen dos modificaciones en México. Bueno, realmente México inició un poco con el control del balón, pero Panamá en el intento de salir jugando terminó ganando un poco. Mira que ahora tienen la línea mucho más adelantada. Son jugadoras que se meten fácilmente al área contraria. El control del conjunto mexicano, el toque, el panameño más bien, el Panamá que atacaba por el sector izquierdo con King. El envío de King, por ahí lo peinaba, alcanzaba a rechazar también Torres después de un toque de Rodríguez y al final el balón se va al saque de banda a favor del conjunto panameño y se realizarán las modificaciones. Gibeli, ya me va a referenciar usted de quién se trata, quién ingresa y quién sale en el conjunto manito, en el conjunto mexicano. Todavía no se hacen, el toque rápido en la mitad del campo, controlaba por ahí Cedeño, aguantaba también Alder Quintero, el toque sobre Wendy Natis, balón largo de Natis que se equivoca
y controla sin problemas por ahí en el sector izquierdo. Hablamos de Nicky Hernández, el balón de Nicky, controlaba por ahí la jugadora Burkenroth, el toque de Burkenroth sobre el sector de Casares, que no controla bien, se le va el balón, era más bien Camberos la que habían cambiado de lugar, y al final pierde la explosividad, pierde la opción del contragolpe el conjunto mexicano, y habrá entonces saque de puerta para Panamá con Bailey. Ahora sí se vienen las modificaciones. Gibeli, ¿de quién se trata? Entra con la número 7, María Sánchez, la que pedíamos, y sale con la número 18, Yasmín Cázares, de un buen partido. También ingresará con la número 15, la jugadora de Monterrey, Katy Martínez, y saldrá con la número 17, Cristina Burkenroth. Bueno, creo que ya veremos si Martínez vuelve a ser importante como lo que vimos en el partido anterior, ¿no? La que marca el gol del empate de la serie para los penales. Veremos entonces, porque ya se prepara o ya saca el conjunto panameño con el toque con Wendy Natis, balón largo de Natis. Trataba de llegar a Cox, al final sale mal. Eso le falta bastante al final al conjunto panameño. El toque lo hacen en zona defensiva con la jugadora Torres, Angélica Torres, el envío y el empujón de Aldrid Quintero sobre la recién ingresada, la número 7. Empezó interesante esto. Hablamos de María Sánchez que llegaba por ese sector, y el empujón de Aldrid Quintero, que al final le dice bienvenida a este compromiso. Hay infracción entonces, lo hará la que recibió la infracción. Hablamos de Sánchez, el balón largo de Sánchez, el envío sobre la zona de volantes. Atención en el área, atención con la oportunidad, el remate. ¡Qué oportunidad acaba de salvar Bailey! Pero había fuera de juego Gibeli. La reacción de Bailey, increíble. Es la figura del compromiso, sin duda. Hasta este momento es la que mantiene el marcador en empate, porque México es bastante ofensiva y llega fácilmente. Previamente hablábamos de la salida de Panamá, hay que mejorarla un poco más porque pueden ocurrir este tipo de situaciones. Mire que se juntaron, estarán inmiscuidas en esa jugada las dos que entraron. El balón largo de Sánchez, y al final la que termina cabeceando es Katy, que termina siendo importante y ya hizo más de lo que hizo Burkenroth en el tiempo que estuvo, ¿no? Muy similar a lo que pasó en la final, de hecho. Así es, el balón largo del conjunto panameño, el toque que controla el conjunto de México sobre el sector defensivo. Controla por ahí Espino. El toque con su compañera Rodríguez, aguanta Rodríguez sobre el sector de Oriental. El balón hacia Nicky Hernández. Nicky Hernández que aguanta, que se apoya en la mitad del campo con Diana García. El envío de Diana sobre el sector de la zona defensiva. Aguantaba por ahí Espinosa. Espinosa que se apoya con Torres. Aguanta Torres con el envío largo. Atención que llega por ahí Sánchez. Sin embargo se encuentra con Wendy Natis, que cierra de buena manera. Wendy Natis, gran jugada de Wendy. Aguanta por ahí también con el sector izquierdo con Gutiérrez, que sale en velocidad. Aguanta con la 23 por ahí, la que 13 más bien. Hablamos de la jugadora Tanner, que hace rato no la mencionábamos en el compromiso. Llega por ahí Tanner a presionar después de un gran túnel de infracción sobre el número 13 en el conjunto panameño, Gibeli. Atención con el cobro. El balón sobre el sector defensivo. Aguanta con Catherine Castillo. Catherine que se proyecta. Sale Catherine Castillo. El balón largo de Castillo. Atención que llegaba sin problema sobre Espino, que controla el envío, y habrá entonces saque de manos para el conjunto mexicano desde su arquera. El toque de Castillo, de Espino más bien, sobre Rodríguez. El toque, o aguanta Rodríguez. Balón largo sobre el sector de Camberos. Aguanta Camberos. Enganchado por ahí Camberos. Por ahí también llegaba a presionar precisamente la jugadora del conjunto panameño. Hablamos de Espinosa. Encontrado por ahí Espinosa en su rechazo, y el balón se va al saque de banda a favor del conjunto mexicano. Atención que se preparaba el balón largo por ahí de Hernández. Rechazaba a Castillo. Nuevamente el saque de banda para México.
Panamá por momentos tiene el control del balón y logra avanzar fácilmente, pero cuando México es quien tiene el balón en sus pies, logra retroceder de manera de que México no les haga tanto daño, y por eso se provocan tantos saques de banda. Infracción del conjunto panameño de Ana Quintero, que bajó a apoyar, y la infracción sobre el número 23, Rodríguez. Hablamos de Kimberly. Y la infracción entonces será cobrada, creo yo, por Nicole Pérez. Atención con la oportunidad. Se prepara más bien Sánchez, porque es la que veo que se posiciona en ese sector. María Sánchez. El balón largo de María Sánchez. Atención con la oportunidad. No se hablaba Bailey, tampoco Natis. Y ojo con el golpe, porque hay un golpe sobre Bailey, hay un golpe también sobre Natis. El de Natis fue causado por Bailey, el de Bailey creo que fue por la jugadora Espinosa, que si me apuran, Givelli, para mí es tarjeta amarilla. Opino exactamente lo mismo. Es un partido que amerita un poco más de tarjeta de amarillas y por el momento solo llevamos una. Es llamativo porque esta jueza habíamos dicho precisamente que era muy tarjetera y se ha controlado mucho en este partido. Tal vez por el contexto del partido, al ser un partido internacional, porque este año arbitra únicamente los partidos locales de Costa Rica. Algo pasa con Bailey, dolor en la mano. Givelli, recuérdenme por favor las emergentes del conjunto mexicano que no las mencionamos ahora porque se vienen. Bueno, primero mencióneme estas dos modificaciones que se vienen en el conjunto panameño. Sale con la número 19 Linet Cedeño e ingresa con la número 14 Carmen Montenegro. También ingresará con la número 22 Milagro Roberts y saldrá con la número 21 Ana Quintero. Modifica el ataque Panamá. Pero es que Ana Quintero ha perdido fuerza a Givelli en la zona de ataque, ¿no? Sí, fue una jugadora que por momentos fue bastante incisiva, pero en este segundo tiempo no ha sido lo que ya fue. Veremos entonces, porque sigue la atención de Bailey. Mientras ya se realizan las modificaciones. Mientras tanto, Givelli, recuérdeme por favor el banco de suplentes del conjunto mexicano que ahorita no lo tuvimos. Bueno, México tiene en el banco a la jugadora Ana Mendoza, Karina Rodríguez, Karen Luna, Alexia Delgado, Mira Delgadillo, Mayra Pelayo, Blanca Félix, Carol Bernal, Carla Nieto, Stephanie Barreras, Ali Soto, Montserrat Saldívar y Fátima Serví. Perfecto, gracias Givelli. Ya se recupera entonces Bailey. El toque que lo hará la jugadora, la arquera del conjunto panameño, que saca y queda corto el balón, controlado por ahí Cox. Él aguantaba la recién ingresada precisamente en el conjunto panameño en la zona de ataque. Hablamos precisamente de Roberts, Milagro Roberts. El envío nuevamente largo de Bailey. Recuperaba en la mitad del campo el conjunto mexicano, aguantaba y enganchaba de buena manera en la mitad con la jugadora. Hablábamos precisamente de Adet Quintero, el toque de Quintero que se equivocaba, no alcanzaba a llegar Roberts, presiona Cox en ese sector, aguanta Cox, por ahí recupera el conjunto mexicano, balón sobre la zona defensiva, aguantaba el envío de Natalia Hernández, el toque sobre la jugadora Camberos, al final el rechazo de Espinosa y el saque de banda que no era efectivo el conjunto mexicano. Givelli, 73 minutos de partido y se perdió esa emotividad con la que se había iniciado este segundo tiempo, ¿no? Al principio era mucho de ida y vuelta, un Panamá muchísimo más ofensivo, un México intentando contrarrestar los ataques de Panamá, pero en esta segunda mitad del segundo tiempo se ha jugado muchísimo más en el área panameña. México tiene el control del balón, pero no logra atacar, no logra encontrar los espacios para hacerle daño a Panamá. Atención con la oportunidad de Sánchez, que llegaba por ahí a presionar. Por ahí está Wendy Natis, el empujón de Sánchez, que me parece innecesario. Y al final entonces el saque de banda que lo hará efectivo. Para mí debe haber sancionado infracción la juez sobre la jugadora
porque, hay una patada también en la parte baja. Al final se equivoca en mi concepto. No es saque de banda, sino infracción. Veremos entonces qué sucede. Eso le pide precisamente la directora técnica del conjunto panameño. Atención, llegaba Tanner. Controla Tanner, engancha a Tanner de buena manera. Qué gran jugada de Tanner que salió entre tres y se va Tanner. Gran jugada de Tanner. Intentaba otro turno y al final no le salió. El control sin ningún tipo de inconveniente en esa zona precisamente de Bernal. Balón sobre Sánchez. Por ahí controlaba Wendy Natis y sale de buena manera Natis. Se va Wendy Natis. El balón largo de Wendy. El toque en la mitad del campo. Esta vez es con Tanner nuevamente. Tanner que se proyecta el balón largo para llegar a Roberts. Atención con Roberts. Trata de llegar Roberts y sale muy lejos por ahí la jugadora Espino para el rechazo y el saque de banda a favor del conjunto panameño. 75 minutos de partido. Restan 15 y seguimos 1-1 entre México y Panamá. El toque del conjunto panameño al final se equivocaba por ese sector. Una de las recién ingresadas precisamente del conjunto de Panamá. El balón que se va totalmente desviado. El toque del conjunto mexicano. El balón de Nicole Pérez. Aguanta Nicola. Enganchaba por ahí Nicole Pérez. Aguantaba también en ese sector. Con esa oportunidad recuperaba por ahí el conjunto de Panamá. El toque con Montenegro. Balón hacia la jugadora, otra que hace rato no mencionábamos, King que enviaba sobre Roberts que se equivoca en el control y recupera nuevamente México en su zona defensiva con Espinosa, que envía el balón largo buscando a Katy, la jugadora que esperan que sea la salvadora, Katy Martínez. El toque en la mitad del campo, falta sobre Aldred Quintero y la infracción se realiza sobre la bomba de la mitad del campo. El toque que lo hará nuevamente en zona defensiva el conjunto de Panamá con Espinosa. El balón es a Wendy Natis. Wendy que se devuelve hacia su arquera Bailey. Aguanta Bailey. Balón largo de Bailey sobre el sector derecho. Por ahí no lograba controlar. Había fuera de juego de King. Y la infracción será sancionada en este caso, o será más bien cobrada por Rodríguez. Balón de Rodríguez sobre su compañera Espinosa. Toque de Espinosa hacia... Juan Pablo. Cuénteme. Si este partido continúa con el ritmo que tiene, es muy posible que se dé el primer empate en el historial, porque Panamá no le está dejando ningún espacio a México y México tampoco se está esforzando en buscarlo. Es un México que no es incisivo, que toma el balón, pero no consigue, romper esas líneas tan fijas que tiene Panamá. Ojo con la infracción, Givelli, porque usted dice que podrían quedarse así y acaban de bajar. A Camberos que se metía por ahí en medio de su zigzag y al final logra una infracción importantísima, un cobro para mí directo que puede aprovechar la jugadora número 7 del conjunto mexicano. Hablamos de María Sánchez y Givelli. Se vienen dos modificaciones más en México. Así es, sale con la número 22 Diana García y también con la número 19 Nicole Pérez. Ingresarán con la número 26 Fátima Servín y con la número 24 Ali Soto. Perfecto, Givelli. Entonces, Ali Fernanda Soto por Nicole Pérez. Características similares, ¿no, Givelli? Me parece que México está manteniendo su estructura y no están buscando algo nuevo, es más como cambiar un poco las jugadoras. Atención con el envío, el cabezazo de la jugadora Espinosa. Era más bien la 23, Rodríguez, la que llegaba a cabecear por ahí, pero su envío estaba totalmente sola. Podía haber cambiado la dirección del balón y al final Bailey bien ubicada, controla sin ningún tipo de inconveniente y pide entonces a sus compañeras el saque de manera rápido. Llamativo ese cobro rápido precisamente del conjunto mexicano buscando sorprender a Panamá en esa zona de ataque por balón aéreo. Atención, controla nuevamente México. Ya voy con Givelli. Ojo con el envío, bastante largo, no logra controlar por ahí la jugadora Ali Soto, precisamente. Y se va entonces al saque de banda a favor del conjunto panameño, Givelli.
Pero mira que a pesar de ese intento de sorprender de México, Panamá sigue manteniendo su línea. No es como que Panamá se despliegue mucho al momento en el que va hacia adelante con el balón. Es algo que es muy fortalecido por la alineación que propusieron desde el principio y que al final termina convirtiéndose casi que en una línea de 5. Aguantan el sector de la mitad del campo con Hernández. Aguantaba también por ahí con la jugadora Bernal. Ojo con la oportunidad. Se viene la opción del conjunto mexicano. Tocan en zona defensiva nuevamente con Bernal. El toque es el sector contrario. El envío por ahí se equivocaba Torres. En el rechazo se equivocaba también Espinosa. Ojo con el rebote que le quedaba por ahí como opcionado de una recién ingresadas Katy. Aguantaba el rechazo Marta Cox. Controla Roberts, que hace una jugada, la verdad, bastante ilógica. Recupera sin problemas Espinosa y el toque nuevamente en el control. El conjunto mexicano Givelli ya renuncia completamente Panamá al ataque. Y es que por cómo se está desenvolviendo el partido, realmente a Panamá el empate, digamos que termina sirviéndole un poco. Estarían sumando 4 puntos en esta fecha FIFA en total y además estarían probando un poco las diferentes posiciones defensivas que pueden tomar en las competiciones que vienen. Atención con la infracción en la cabeza del área del conjunto panameño, infracción en ataque de Servín, Fátima Servín, la que llegaba por ahí a presionar a Marta Cox, y el envío entonces y calma un poco las ánimas porque por ahí se equivocaba Bailey, pero al final no lograban concretarlo de buena manera desde el conjunto mexicano. El cobro lo hará Espinosa por parte del conjunto de Panamá. Tenemos una defensa Espinosa en Panamá y una defensa Espinosa en México. Una es Rebeca, la panameña, y la mexicana es Greta Espinosa. Entonces, el envío largo de Rebeca Espinosa sobre el sector izquierdo. Trataba de llegar por ahí Tanner. No lograba llegar y ahora saque de banda. El saque de banda que lo hará la jugadora Torres. El toque de Torres en la zona defensiva hacia su arquera con Espino. Espino que se proyecta con Nicky Hernández. El balón de Hernández. Aguanta Hernández. El toque en la zona de ataque. Aguantaba por ahí precisamente la centro delantera. Hablamos de la jugadora Katy Martínez. El envío de Katy Martínez que al final se va rechazado sobre el sector de oriental más bien, con el intento de María Sánchez y el saque de banda nuevamente para el conjunto mexicano. Recuperado por ahí Panamá. Atención con la oportunidad. Sale el conjunto panameño con balón dominado. Hablamos de la jugadora King, era la que llegaba por ese sector. Al final pierde el balón. Envío largo sobre el sector izquierdo. Trataban de llegar con la jugadora Ali Soto. No llega el balón. Recupera por ahí la jugadora precisamente Milagro. Era Carmen Montenegro la que llegaba por ese sector. Marta Cox que calma un poco las cosas. Nuevamente con Montenegro. Ahí también se ubica la jugadora Aldred Quintero. El toque hacia Rebeca Espinosa. Espinosa con Castillo. El toque hacia King. Por ahí había infracción. La juez dice que no pasa nada, que todo balón. Por ahí llegaba King nuevamente. Atención que se proyecta Roberts. Roberts sobre el sector de occidental. Atención con Roberts. Oportunidad para Roberts. Opción de Roberts. Se engancha Roberts. Se demora Roberts. Se encierra Roberts y termina perdiendo el balón Roberts. Y el contragolpe del conjunto mexicano se desarrolla por este sector. Atención por el sector oriental. El balón sobre el sector izquierdo con la jugadora precisamente Camberos. Llegaba más bien por ahí el conjunto mexicano con María Sánchez. El envío de María Sánchez. Aguanta Sánchez. Espera Sánchez. Engancha Sánchez hacia un lado, hacia el otro. Y el toque se va a la última línea Givelli para el saque de esquina a favor del conjunto mexicano. Octavo tiro de esquina del partido. El séptimo para México. 83 minutos de partido, 1-1 entre México y Panamá, y el cobro lo va a realizar en este caso entonces la encargada es Alice Soto. Alice Fernanda Soto. Opción entonces para el conjunto mexicano, mucha movilidad en la zona del área. Interesante la jugada táctica. El envío sobre el primer palo, atención con el rebote y al final nuevamente
El balón golpea por ahí en Castillo y el balón se va a la última línea para el saque de esquina a favor de México. 9º tiro de esquina del partido, el 8º para México. Se prepara por ahí el conjunto de México, nuevamente con Ali Soto. Ali Soto con las dos manos levantadas, veremos en qué cambia. El balón ahora al primer palo, nuevamente el primer palo, no cambió nada, nuevamente el golpeo en este caso en Wendy Natis. Al final dice la juez que golpeó en su rival, hablamos precisamente de la jugadora Greta Espinosa, y el envío entonces se va a la última línea para el saque de puerta a favor del conjunto panameño. Juan Pablo, Cuénteme. mira que a Panamá realmente en el ataque que vimos previamente a los tiros de esquina, Panamá no busca atacar por el momento. Panamá intenta mantener a México lo más atrás que se pueda, porque de hecho, mira que en el contragolpe había una gran ventaja numérica de Panamá, a pesar de que México era el que se iba en velocidad. Y en cuanto a las pelotas quietas, México no le hace daño a Panamá, y a Panamá termina conviniéndole, digamos, estos saques de esquina y estas faltas que ocurren en el equipo mexicano. Atención con el envío largo. Y Bailey sale a cortar el envío para Ali Soto. Al final se barre un poco y logra controlar la esférica entonces dentro del área. Ahora saque de manos para el arquero Bailey, que sigue siendo importante para el conjunto panameño. Sabe Gibeli que además de eso metieron a Roberts en mi concepto porque es una jugadora rápida, pero es que no le ha llegado tampoco un balón, o no le envió un balón para que aproveche esa velocidad. Entonces le envían balones imposibles y que esperan que Roberts pueda solucionar. Realmente Panamá en este momento no quiere atacar. O sea, a pesar de que tienen por momentos el balón, de que los envían, precisamente como tú mencionabas, no es como que busquen realmente una anotación. Y se preparan dos modificaciones más en el conjunto panameño. Tocaba por ahí el conjunto de Panamá. El envío sobre el sector izquierdo de Marta Cox. Aguanta Marta, sostiene Marta, engancha Marta. Buena jugada de Marta, pero al final pierde el balón. ¿Con quién? Con una de las recién ingresadas. Hablamos precisamente de Fátima Servín. El toque de Fátima Servín sobre Alice Soto. Atención que se va Alice. A Alice que la mueve. Uy, Wendy Natis. Atención que había empujón para mí. Era Camberos la que llegaba por ese sector. Pero Gibeli me parece que había mano abierta y empujón de la jugadora Wendy Natis. Sí, estoy completamente de acuerdo. Realmente me sorprende lo de esta jueza. Se vienen dos modificaciones en Panamá. Gibeli, ¿de quién se tratan? Sale con la número 7, Sherlyn King, igual que la número 13, Riley Tanner. Ingresa con la número 11, Adilaya Hill, y con la número 18, Alison Onodera. Le pregunto, Gibeli, King y Tanner no son originarias como tal de Panamá, ellas nacieron en otro lado, ¿cierto? Tienen ascendencia panameña, asumo yo. Sí, Riley Tanner nació en Estados Unidos, de hecho también juega en Estados Unidos. Y en el caso de King, también nació en Estados Unidos, de hecho también juega en Estados Unidos. Perfecto, gracias. Y por ahí también hay otra modificación en el conjunto mexicano. Gibeli, ¿de quién se trata? Ingresó con la número 25, Montserrat Saldívar, y salió con la número 10, Scarlett Camberos. Salió entonces la número 10 del conjunto mexicano, que trató de hacer la última jugada que no le compraron al final en la posible pena máxima, que para mí era pena máxima. 88 minutos ya de compromiso. Y el remate de la jugadora Bailey, que queda corto. Controlaban por ahí el conjunto panameño. El toque de manera rápida sobre la jugadora Roberts. El envío de Roberts en la zona izquierda. Aguantaba por ahí precisamente una de las recién ingresadas. Hablamos de Gil. Ojo era más bien Onodera la que llegaba por ese sector. Al final no controlaba Roberts y el balón se va al saque de banda a favor del conjunto mexicano. Jugará efectivo. ¿Quién? Si no es más Angélica Torres. El toque de Torres de manera tranquila. Recuperaba por ahí la jugadora. Atención con el remate de Cox, que sale desviado. Cox, que le queda una oportunidad que no
desaprovecha y de una saca y desenfunda el remate. El saque de puerta lo hace efectivo Espino, el toque de Espino con su compañera Rodríguez, nuevamente con Nicky Hernández, nuevamente con Espino, nuevamente con Hernández, el balón largo de Hernández que se equivocaba en la salida y el saque de banda que lo hará efectivo, ahora sí, el conjunto panameño con Catherine Castillo. Catherine Castillo sobre la mitad del campo, la línea que divide ambos sectores. El toque sobre, en este caso, sobre Onodera, precisamente que es la que llegaba por ese sector. Atención que llegaba también Gil. El toque en la mitad del campo en la recuperación del conjunto mexicano. Llegaba a presionar por ahí María Sánchez. Atención que llegaba la jugadora Bailey. Había infracción en este caso de la recién ingresada, la número 23, que llegaba a presionar por ahí de manera fuerte. Más bien el número 25 era la que llegaba por ahí, Saldívar. Y al final entonces había infracción de mi concepto sobre la defensa del conjunto panameño. La juez dice que no pasa nada. Llegamos, Givelli, ya sobre los 90 minutos. Ya usted me va a indicar cuánto tiempo de edición darán las jueces para este compromiso. El control del conjunto mexicano. Se prepara entonces sobre el sector izquierdo precisamente el conjunto mexicano. ¿Cuánto tiempo de edición, Givelli? 96, nos vamos hasta el 96, 6 minutos de adición. Gracias, Givelli. Por ahí traicionado precisamente la jugadora número 11 del conjunto de Panamá. Hablamos de Aliyah Gil. El toque en este caso es del conjunto de México. Aguantaba sobre el sector de occidental con Torres. Me envió largo de Torres. Llegaba por ahí Saldívar. No controlaba de buena manera y el rechazo por ahí de Gutiérrez que envía el balón. No, era más bien la que llegaba por ese sector era a presionar a Onodera que llegaba a ese sector a colaborar. Atención con la infracción en la mitad del campo, Givelli, infracción infantil en mi concepto, infracción innecesaria, y se prepara entonces la 26, una de las ingresadas en esta segunda parte para este momento. Hablamos precisamente de la jugadora número 26, Fátima Servín, que se prepara para el cobro. Balón largo de Servín. El remate por ahí, no pasaba nada. El choque en la zona de ataque. Al final el balón sale totalmente desviado. Ahora saque de banda a favor del conjunto panameño, que lo hará Catherine Castillo. 90+1, Givelli. Realmente sí era innecesario, pero es lo que mencionábamos. Panamá no sufre en el juego aéreo porque son muy fuertes. Entonces ese tipo de infracciones, digamos que terminan dándoles, entre comillas, tiempo para acomodarse y para evitar que México le haga daño. Givelli, llegamos al 90+2. Y una vez le pregunto, por favor regáleme su jugadora con criterio. Bueno, ya ahorita me la regala porque se viene México, o se venía México más bien, se equivocaba en el toque en ese sector. Pierde una oportunidad para mí clarísima. María Sánchez al final se equivoca. Ahora sí, Givelli, le pregunto, cuénteme para usted su jugadora con criterio del partido. Bueno, el segundo tiempo fue un poco más soso, por así decirlo, entonces me quiero quedar igual con la figura del primer tiempo, que tuvo buenas apariciones en el segundo. Es la número 12, Janet Bailey. Coincido con usted, Givelli. Creo que no hay mucho más donde escoger. Hizo un buen partido Casares hasta que se apagó en el segundo tiempo. Me imagino yo que cansada. Ya sigo con el comentario. Atención que iba o va por ahí el conjunto mexicano, el centro que sale desviado. Al final la juez dice que fuera de juego, fuera de lugar, y ahora tiro libre indirecto a favor del conjunto de Panamá. Y lo que decía, ¿no? Casares hizo un buen partido, pero se apagó. Físicamente asumo que por cansancio. Nicole Pérez muy similar. Hizo un buen partido en el primer tiempo, pero se apagó físicamente. Entonces creo que son cosas interesantes, ¿no? Givelli, que entrarán a evaluar ambos cuerpos técnicos, porque si algo hay que tener claro es que son equipos muy parejos, y para un torneo oficial creo que será bastante interesante verlo. Además que son jugadoras que han venido de una seguidilla de partidos. En México la liga terminó hace poco y por eso digamos que puede ser el cansancio, puede ser tal vez una sobrecarga. Antes de continuar, también quiero darle una mención de honor a Catherine Castillo. Me parece que defensivamente hizo un muy buen trabajo en la línea de Panamá. Perfecto, gracias Givelli. Atención que recuperado por ahí Panamá, sin embargo sale de buena manera el conjunto mexicano. El toque sobre la jugadora Saldívar, trataba de salir por ahí
con esa presión. Torres al final recupera sin problemas Panamá. ¿Quién llegaba a presionar? Pues una de las recién ingresadas también. Hablamos de Onodera. También se proyecta por ese sector Gil. Aguantaba en la mitad del campo. Quintero aguantaba y recuperaba de buena manera el conjunto mexicano. El envío sobre el sector izquierdo para María Sánchez. Al final se equivocaban. No pasaba nada. Ali Soto que no lograba conectarse. Y el balón se va para el saque de banda que lo hará efectivo el conjunto panameño con Catherine Castillo, anteriormente mencionada por Givelli. 90+4, 2 minutos para que se acabe el compromiso y veremos cómo suceden. Atención con el saque del conjunto panameño. Aguanta, ahora recupera México. El toque en la mitad del campo sobre Ali Soto. Recupera Wendy Nati, sale de mala manera más bien. Por ahí recuperaba la capitana Bernal. Aguantaba sobre el sector defensivo con Espinosa. Espinosa que se proyecta con Torres. Toca nuevamente con Espinosa. El envío largo y el choque por ahí de Espinosa que recupera. Uy, ojo que Bailey por ahí se estaba complicando, tratando de controlar con el pecho. Sin embargo, al final reconviene su error y controla el balón sobre el vértice de su área. 90+5 Givelli. Queda 1 minuto y nos preparamos entonces ya para el cierre de este compromiso. Atención que se viene Bailey. Aguanta Bailey para el saque largo de Bailey, buscando la última jugada del compromiso. Se agachaba Roberts, interesante, pero no entiendo para qué. Aguantaba por ahí, no alcanzaba a controlar el conjunto mexicano. El rebote le quedaba a Onodera. Aguantaba también por ahí la recién ingresada. Hablamos precisamente de Gil. Y había infracción sobre Roberts, la que llegaba por ahí a presionar. También llegaba por ese sector Montenegro a presionarse también en esa oportunidad, y al igual que Onodera, que es al final la que cae. Infracción de la número 25 del conjunto mexicano, una de las recién ingresadas también, Montserrat Saldívar, y el cobro era Marta Cox. Marta Cox con el envío largo sobre Roberts, controlaba a Roberts, a medias controla a Roberts, ahora sí lo controla de buena manera, el toque atrás nuevamente con Marta Cox que decide dar giro y controlar el balón porque llegamos a los 90+6 y veremos cuánto añade más la juez. El toque hacia Bailey que envía el balón largo y al final la juez dice que no hay tiempo para más. Finaliza el compromiso entre el conjunto mexicano y el conjunto panameño en este amistoso FIFA. Givelli, y la escucho en su comentario final para que nos cuente lo que para usted fue este gran partido. Bueno, primer empate en el historial, con un primer tiempo un poco más movido que el segundo, con México muy al ataque. Por momentos Panamá tenía, iba bastante al ataque, encontraba espacios, lograba construir jugadas y ponía en peligro el área de México. En el segundo tiempo, Panamá inició también de la misma forma, buscó el ataque, pero terminó cediendo el balón a México. Y por tal motivo, Panamá decidió defender casi en la última mitad del segundo tiempo. Muchas pelotas paradas para México que no lograron aprovechar gracias a la fuerza aérea que tiene Panamá. Y muy interesante verlo de estas jugadoras en esta fecha FIFA. Finalizamos entonces la transmisión de este gran compromiso, el empate de México y el conjunto de Panamá. Dos equipos bastante fuertes, se notó en el campo de juego. Gracias a todos los que estuvieron aquí conectados, gracias a Givelli, gracias a Sebastián en la producción. Nos estaremos escuchando, estén muy pendientes, así como hace Julián, que por ahí nos colocó, que por ahí nos comentó lo que hace. Suscríbanse, activen las notificaciones y cada vez que estemos transmitiendo el fútbol femenino, aquí les estaremos avisando, les estará llegando la notificación y se pueden conectar. Que estamos aquí del lado del fútbol femenino, no solamente del fútbol de México, del fútbol colombiano, sino también del fútbol europeo, así que estén muy atentos, estén muy pendientes en Criterium Deportes y más. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por estar pendientes, feliz resto de noche, que estén muy bien, chao.